William. Hinaqa qallarisuycharik. Noqaqani Manuel Marca, Comacanchi llaqtamanta, hay departamento del Cusco nisqamanta. Noqa estudiarani o yacharani biologiyata Universidad Nacional San Antonio nisqati. Kunantaq tarikuni Brasil suyupi maestriyata yachashani ecología nisqati. Hinaqa kunan nuqanchis huk chikanta rimarisun kay estadística rimaykunamanta. Pichaqa manan sapallaychu kashani, nuqa kashani Sandrawan. Buenas tardes a cada uno de ustedes. Agradezco primeramente su presencia. En esta oportunidad nosotros vamos a desarrollar un poco acerca de los términos en estadística. Para esto estoy acompañado de Sandra. Sandra, ¿puedes presentarte? Buenas tardes con todos. Bueno, a diferencia de Manuel, yo no voy a hacer una introducción en quechua, por lo mismo de que, bueno, yo estoy retomando lo que he dejado hace mucho tiempo, así que voy a estar apoyando a Manuel. Y bueno, en mi caso, yo soy bióloga de profesión de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ahora me encuentro haciendo un doctorado en Idaho, Estados Unidos, en ecología. Y bueno, estoy aquí para compartir con ustedes todo lo que he aprendido y bueno, vamos a generar los términos que se puedan en quechua. Muchas gracias. Añaychayki Sandra. Nuqaykupi riqsitay munayku kankunata, itaqa rimarimuwaqchis, imataq sutiykichis, maymantataq kankichis, imatataq ruwashankichis, o maypitaq kashankichis chay. Nosotros también gustaríamos saber de dónde son, qué hacen o qué están haciendo actualmente. Para nosotros es un gusto saber y tenerlos también en este taller. Pueden participar ya sea en el Funacimi o también en español. La idea es comenzar conociéndonos un poco, ¿no? Entendemos que ustedes ya compartieron talleres anteriores. Bueno, en esta oportunidad nos gustaría conocerles un poco a ustedes. Yo voy a llamar a cada persona según el orden que los tengo en Zoom. Así que, a ver, puede comenzar Beatriz. Beatriz Aro, ¿podrías hacer una breve presentación acerca de ti? Ari ñañay, maynayan turaykuna ñañaykuna kashankichis. Ayin yachu. Noqa sutimi Beatriz Aro Quispe, noqankani haqay Qusqumanta, Qusqu llaqtamanta, Canas Wamanimanta, Ch'eqa Sayamanta, chay comunidad nisqataq kashan Tandabamba. Chaymanta noqa kani. Imata ruwashani kunan noqaqa yachapakushani actriz kanaypaq kay campo teatral nisqa chaymanta riki. Chaymanta ruwashallanitaq yachashani bueno, quechuata rimanipuni noqa yacharanipuni quechua rimayta. Chaymi noqa lengua materna nisqa.
ichaqa mana yacharanichu qillqayta, chayta kunan qillqayta yachapakushani. Hinallataq yachashani kay aymaratapis yachashallanitaq qillqayta y rimayta. Chayllatan turay yachapakushani kunan. Cursa, panay, Beatriz, cursa puni. Muchas gracias, Beatriz. Podemos continuar con Joel. Una presentación breve. Buenas tardes, colegas. Soy el profesor Joel Córdoba Ponce, de la ciudad de Cerro de Pasco. Mi especialidad es biología y química. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Vilma Ramos. Vilma. Ñañay Sandra imaynallan walaqllachun. Ñuqa sutimi Vilma Ramos, ñuqan kani Makusani chiqanmanta, apuallin hapaq chikinmanta, kaymi tarikushan punu suyupi, kanitaqmi yachachiq sullpay. Muchas gracias, Vilma. Continúa Elwin Guamán. Imaynallan Sandra sutimi Elwin, noqaqa Ñuñoa llaqtamanta Vilma Makusani chay qayllapin tiyani noqapis. Noqaqa ruwashani doctoraduyta Austria suyupi. Hina kunanqa ashwanta qhishutaqa yanapayta munashani, ashwantapis yachaqayta munashani. Hina suwapis imaynapipis yanapaykimanpascha. Chayata nikiman. Cursa, okay. Muchas gracias, Erwin. Jennifer Irene. Imaynallan ñañay Sandra, Turi Manuel, ñuqapa sutimi Jennifer Villanueva, Huancavelica llaqtamanta hamuni. Y pues estoy aquí para seguir aprendiendo de ustedes y también enterarme o seguir aprendiendo sobre el quechua también, porque vengo trabajando desde un tiempo con pequeños que voy enseñando quechua, entonces seguir creciendo con ustedes para seguir impartiendo esos conocimientos hacia ellos, ¿no? De manera correcta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jennifer. Sandra Yuriko. Sandra Yuriko, ¿se encuentra? Okay. Ari, Rimayka mullaykichik, ñuqap sutimi Sandra Yuriko. Ñuqam kani Ayacucho llaqtamanta, Brian nisqanmanta, yachachiqmi kani, biologiatam yachachini. Muchísimas gracias, Sandra. Alex Nina, por favor. Imaynalla panay Sandra, wayqi Manuel. Alillanchu, napaykuchaykichis kay Coscollaqtamanta pacha. Añay. Muchas gracias, Alex. Continúa Iván Mardoqueo. ¿Está bien pronunciado tu apellido? ¿Es Mardoqueo? Iván. Buenas tardes. ¿En quechua o español? No, es que lo tengo aquí con puntos seguidos, por eso no sé si está incompleto. Sí. Sí, Mardoqueo, es mi segundo nombre. Ya. Por favor, ¿puedes hacer una breve presentación acerca de ti? Con todos, buenas tardes. Yo soy del departamento de Puno y bueno, un gusto tenerlos nuevamente. Yo también hablo quechua de aquí de sureño, nada más. Y bueno, y soy estudiante de 5º año de Escuela de Ingeniería, Industrias y Alimentos de aquí de la Universidad Nacional de Juliaca. Excelente, muchas gracias, Iván. Biancor Henry.
Sí, wow, que kuna pani kuna nje pe kuna psai ya chora que kaya mungkima. No hakshuta ya habian ko kana de cash pakaro nishami. No hakshamo que ancash permi. Y kanan haya chaque kamo que Universidad Nacional Mayor de San Marcos Nishkanchomi, en carrera de física, pregrado. Muchas gracias, Biancar. Continúa Rosalinda de Jesús. Rosalinda, ¿se encuentra? Rosalinda de Jesús. Ok, continuamos mientras... Ari, iban a yata que caen que ramkuna, no ga, marca ankashmi, kananga yachakuika psicología también, octavo ciclo, y quechua, no, quechua más yachakuika. Muchas gracias, Rosalinda. Yadira Paucar, por favor. Yamayako kayanki nanakuna turikuna shutemi Yadira Paucar nogaka Ancash marcapitami noga yachakusha medicina universidad noga chunka ganchis watayoka paquilla. Muchas gracias, Yadira. Y finalmente continuamos con Wilson Fermín. Wilson, ¿te encuentras? Wilson Fermín. Bueno, creo que podemos continuar y cuando se incorpore hacemos la presentación de Wilson. Sandra, una molestia. Sí, tengo una amiga aquí en Austria que le estoy enseñando un poco quechua también y quiere dar su presentación. No sé si puede hacerlo. Sí, perfecto. Muchas gracias. A ver, por favor. Imenaya Kaskankichi, Ñoja Elenam Kani, Italia Mantam Kani, Ñoka Yachahnim Física pa Innsbruck, Yaktapi, Austria Suyupi. Ñoka Runasimita Yachaita Munani. Gracias. Ya, esto es lo que aprendí lentamente hasta ahora. Perfecto, muchas gracias. Sí, se me escucha. Soy Wilson. Un momento, Wilson, por favor. Sí, ya, sí, puedes hacer tu presentación ahora. Muchas gracias. Listo, gracias. Disculpen, tenía problemas con el audio. Bueno, mi nombre es Wilson Fermín, soy voluntario de Clubes de Ciencia Perú y estoy aquí para poder ayudarlos en lo que necesiten. Voy a estar pendiente de todas las dinámicas que ustedes hagan y listo, para aprender con todos ustedes. Perfecto. Bueno, ahora sí, ya que terminamos la breve introducción de cada uno y nos conocemos, bueno, al menos nosotros, porque ustedes de seguro ya se conocen, vamos a continuar con la presentación de Manuel y la breve introducción y todos los puntos generales que se van a tratar durante el taller para tener algunas consideraciones a tomar en cuenta, ¿no? Y bueno, continúa Manuel. En la pañata, canta sin la conciencia, entonces, ver. Ya está. Ahora escuchando que diapositiva alguna. Ari, hawari kumi. Añay panay. Cursa. Kinaka wate panay kuna. Aña nispa hina kuna oxicanta para la runa, rima runa ima. Estadística
rimaykunamanta. Rimayninchikuna kunan kinsa taqapi kan. Ñawpa taqapi noqanchis qhawarisun imataq chay estadisticari, mayqinkunataq chay términos estadísticos allinta, mayqinkunataq chay términos estadísticokunari, iskay kaq taqanpita noqanchis suqchikanta riqsirisun imataq chay población, muestra, moda, media, mediana nisqakunata. Kinsa kaq taqaypita noqanchis qhawarisun variables nisqata, variables cualitativas, cuantitativas, dependientes, independientes nisqa. Qhawarisqaykichis hinaya sapanka taqapi noqanchis llank'ayninchik kashan. Kunaqa uqtikanta castellanopi rimayramusqa allinta kay partita yacharunanchikpaq. Como pueden ver, en cada etapa nosotros tenemos un ejercicio y los ejercicios básicamente tratan de, inicialmente vamos a formar grupos aleatorios y al final de la explicación de cada etapa, las explicaciones preferentemente se realizarán en español para un mejor entendimiento, una mejor comunicación tal vez. Entonces, una vez que tengamos ya formados los grupos, vamos a identificar los términos más importantes de cada etapa. Estos términos van a ser repartidos entre los grupos y los integrantes de cada grupo van a traducir, interpretar estos términos por un tiempo determinado que les vamos a indicar en su momento. Y luego de eso, nosotros vamos a tener una ronda así de presentación y de debate de estas interpretaciones o traducciones realizadas por cada grupo para pasar o a través de un consenso llegar a una definición como resultado en cada una de las etapas. Entendemos que no todos hablamos la misma variedad del quechua, pero la idea es recibir la lluvia de términos que nosotros podamos producir, generar, para a través de eso llegar a un consenso y tener esa definición que inicialmente ha sido explicado en español, la definición se ha traducido al quechua, ¿no? Además, a la par, nosotros vamos a considerar estos términos que han quedado ahí, que tal vez no han formado parte de esa definición en quechua, van a ser considerados dentro del glosario que ustedes saben, tienen conocimiento, ¿no? Entonces, creo que eso es en resumen de lo que trata el taller de hoy. Y finalmente haremos un resumen de todos los ejercicios que se han realizado en cada una de las etapas para finalmente dar el cierre del programa. No sé si ahí, Sandra, tienes algo que aportar al respecto. Sí, a ver, en sí, lo ideal sería tener un módulo, módulo en total en quechua, eso sería lo ideal, sería un producto final, pero debido al tiempo que tenemos, que es muy limitado, tal vez vamos a enfatizar en algunos términos más que nada, pero sí, siempre buscando eso, ¿no? Trasladar todo este módulo que tenemos en español al quechua. Así que una cosa adicional que les voy a decir, en mi caso voy a ser no tan flexible con el tiempo para poder así agilizar todos los ejercicios en los cuales ustedes van a participar. Entonces voy a estar así con el tiempo para modularlos y cuando inicia, cuando termina, solamente eso quería mencionarles. Y bueno, ya comenzamos. Una cosa adicional, si alguno tuviera alguna interrogante o pregunta, puede hacerlo durante la exposición, ¿no? No se limiten a esperar a que termine la exposición, sino pueden hacerlo durante la exposición de nosotros o en el caso de ustedes también, ¿no?
cosa panay. Nakaktinka, qallarinanchispaq. Qankuna yacharankichikchu Apurimaq llaqtapi pachaqmanta qanchis chunka runakuna sutichakunku runa simi rimaq nispa yacharankichis. Yacharankichikchu Perú suyunchispiqa warmikunan aswanta paqarinku qharikunamanta. Yacharankichis. Yacharankichikchu Perú suyunchispiqa qharikunaqa ñawpaqta huk kawsayman pasaripunku. Yacharankichikchu Perú suyunchispiqa qharikunan aswanta ñakarinku, wañurinku ima kay coronavirus nisqa unquywan warmikunamanta yacharankichikchu. Chaynaqa qharikuna chinkapusaykuchu pisi pisimanta. Imatan qankuna kay willaykunamanta rimarimuwaqchis. Ciertochu chay qharikuna chinkapusaykuman o yanqa chansallachu kanmanpis. ¿Ustedes creen que todas estas informaciones apuntan a que los hombres están en un camino lento hacia la extinción? Me gustaría que opinen al respecto. Puede ser en quechua, en español. Lo importante es vuestra participación y nosotros estaremos contentos por eso. Y manachuna rimaykuna kanchu, Paquilla, kaita ya. shumahichasi, naikita no kushikomi pasaipa. Huktamita pushayki, kay Apurimac chumi rikayka, shumahi mas warmikuna kakullan que ollgukuna, ¿no? Nikur, niergan kay promedio de vida warmikuna pitaga, más mikakullan que ollgupita. Y se raykumi nimpis kaycho que COVID wanga wanuyash más 70% ollgukuna y kimsa chunkallami warmikuna. Kay estadística ni yashganta shumaqmi atipaykargan o kayno lluta kaynocho kay marca pilku marcacho lluta michurayash COVID niyan ma huk ansawan wanunaptinpis ma wanunaptin kay paro cardíaco wanunaykan kay sobreparto wanunaykan kay malaguesha cáncer niyashgancho pero llapankunata huk llamantallikan kay COVID llacho chaynomi saychopis kaykan o imanomi Huancavelicacho. Ichaqa manan allintapunichu entenderamuni. Chikanta Castilla simipi rimariwankimanchu urpillay. Ma, rimashayki castellanocho, manami shumaq yarparikunki. Benemi. Bueno, yo contenta de estar participando en este taller para poder puntualizar los términos estadísticos que se han utilizado, que se utilizan en nuestro Runashimi desde nuestros antepasados. Y la consulta puntual es viendo la estadística que nos estás presentando, en la cual indicas definitivamente el nivel de Perú, que Huancavelica es el lugar, Apurímac, que es donde se presenta mayor cantidad de población quechua hablante, que es un 71%, que tenemos más población de niñas que de niños, ¿no? Que hay un 0,8% de diferencia. El promedio de vida de las mujeres es mayor a la de los varones, y hay un dato que me preocupa, de que del 100% de muertos, que a todos les han puesto como causal el COVID, ponen que el 70% son varones y solamente el 30% mujeres. Ante esto, la primera pregunta es el tiempo de vida promedio que se tiene en Huancavelica, no precisamente en este año, sino con rangos que se manejan desde 5 años atrás para ver una media.
¿Cuál es? Ahora, en el tema de mortandad a causa del COVID, sí, de repente está sucediendo lo que sucede aquí en mi región, en Huánuco, en donde a todos que han fallecido por otras causas, por otro tipo de enfermedades, los han puesto a todos con COVID, se hayan muerto por cáncer, por sobreparto, por un paro cardíaco, han tenido otro tipo de afecciones. Es más, hasta por accidentes de tránsito los han puesto como COVID. Ya, pues es terrible, una desconfianza total de la información que nos pueden alcanzar desde salud. No sé si está pasando lo propio ya, esto como un análisis macro, ¿no? Y como para contextualizar en cómo hoy en día se hace un mal manejo de la información estadística que no responde a la realidad, a la dinámica de la población, sino más a intereses económicos, políticos, donde lo político se superpone a lo técnico y esa es la gran debilidad y preocupación que se tiene, ¿no? Muchas gracias por toda esa intervención. Es verdad, estas son cifras y posiblemente las cifras son muy centralizadas, ¿no? Debido a que en nuestro país todavía no existe esa descentralización de que tanto se habla hoy en día, ¿no? Por el mismo hecho de que tanto el MINSA y el Salud inicialmente trataban sus cifras de manera apartada de los casos del COVID y demás, y entonces generó mucha confusión en las cifras reales de todos estos acontecimientos, pero esperemos que en un futuro muy cercano todo esto, estas brechas que existen entre nuestras sociedades o sociedades que tenemos en el país, se acorten más y por supuesto esto va a ir de la mano de la educación y de los profesionales capaces que nos puedan permitir ver una información más realista, ¿no? Que nosotros necesitamos. Yo quería contar algo. Muchas gracias por la información. Sí, bueno, estos datos son bastante generales, como mencionan, pero uno de los objetivos del taller que estamos haciendo es principalmente poder utilizar estos datos, no en sí ir al tema central de por qué, por ejemplo, tal vez hay un mal manejo de la información, ¿no? En este caso, porque, bueno, si tuviéramos que hacer eso, tendríamos que otro taller para eso, ¿no? Entonces, la idea es poder utilizar estos datos y poder encontrar sus definiciones o términos en quechua, y cosa que así también se pueda trabajar en las mismas poblaciones quechohablantes, teniendo esta información en el quechua, que puedan entenderlo, ¿no? Entonces, creo que a partir de ahí se podría más adelante ya generar un tema de discusión en cuanto a cifras y todo lo que estamos presentando aquí, ¿no? En sí, estos son solamente unos ejemplos del por qué es útil, en este caso, entender la estadística, ¿no? Y las variables que se utiliza dentro de esta ciencia. Solo eso quería contarles. Hilda, mana pampachon que mana uyariramura ikichu. Oh, anergami paquilla, entonces hay raiku sainomi shumaj arushun. Pues, no kata puini carne. Imainatata, que uyaykunata no canchis, yachanchis, o iman no canchista yanapawanchis, que uyaykuna yachanapaj. Nachuna Hilda rimaramuña chaymantari. Estadística nisqa, Estadística yanapawanchis, que uyaykuna yachanapaj. Imaymana yachanapaj. Estadística imaymanakunapi llankaku, que censo nisqakunapi ima. Aquí, en este gráfico,
gracias a los censos realizados, podemos identificar que en el Perú tenemos un poco más del 20% de habitantes autoidentificados. Pero la estadística también nos ayuda a saber qué está pasando con nuestros bosques. Sabemos que nuestros bosques mitigan la alta concentración de dióxido de carbono en el ambiente. Ellos a través de sus troncos y sus ramas reducen esa concentración de la atmósfera. Entonces, la estadística nos dice que estos bosques están perdiendo esa capacidad de retener dióxido de carbono. Y esto debido a esas anomalías climáticas generadas por el efecto invernadero de que hablaron en la anterior sesión, si no me equivoco, ¿verdad? Entonces, y este carbono, diré, que está almacenado en estos árboles, se está perdiendo justamente porque hay árboles que están muriendo, porque no pueden, por ejemplo, debido a las sequías o a las excesivas lluvias. Entonces, esta mortandad de árboles ya también genera dióxido de carbono. Y claro, no podemos dejar de hablar de la pandemia actual que estamos viviendo en todo el mundo, ¿no? Gracias a la estadística, nosotros sabemos que las personas mayores son las que mueren más y sobre todo las personas del sexo masculino. Y la estadística también nos ayuda a saber la eficiencia de las vacunas que se están generando. Sí. Es una ciencia que nos ayuda a saber muchas cosas, a generar muchas cosas para el bien de la sociedad y de la ciencia en general. Ya que estadística en esta famana, ñan, yachakurán, ñañaupa, una Incacuna y Acharancuña ña dominaita que número en esta cunata, censo cunawan, que estadística ni estaban. Ellos, los incas, se estima que los incas tenían ya alrededor de 12 millones de habitantes antes de la llegada de los españoles en el siglo XVI, ¿no? Entonces ellos usaban métodos prácticos para cuantificar bienes, personas, servicios, animales y entre muchas otras cosas. Y sabemos que su economía también fue basada en el colectivismo agrario y ellos, mediante el uso de sistemas estadísticos, distribuían los bienes que no eran producidos, los bienes necesarios para consumo que no eran producidos por aquellas comunidades, ¿no? Entonces, ellos usaron quipus. Los quipus son un sistema de cuerdas, seguramente acá ya conocen, que justamente para almacenar informaciones a manera de tablas que hoy en día conocemos, ¿no? Estos quipus eran hechos e interpretados por los quipus Camayo, ¿no? Ahí podemos ver en esa comparación entre un quipu colores con un abaco, ¿no? Que hoy en día usan desde muy pequeños para aprender a contar y calcular y demás. Es así que nosotros traemos este concepto muy simplificado, en que la estadística es la ciencia encargada de recopilar, organizar, procesar, analizar e interpretar datos con el fin de deducir las características de un grupo o una población objetivo, ¿no? Entonces, nosotros hemos identificado algunos términos que consideramos importantes saber, conocer, para traducir este concepto al quechua. Hemos escogido, por ejemplo, recopilar, organizar, procesar, analizar, interpretar. Alguien tal vez en el grupo pueda identificar otra palabra que le parezca importante para conocer o definir la estadística. Podemos tal vez elegir la palabra deducir, ¿verdad?
Chaymi wayqipanaykuna nuqanchis kay ñawpaq llank'ayman pasaykusun. Kay llank'aypi nuqanchis t'aqanakusun. Kay rimaykunata mastarinanchispaq, allinta ñawichinanchispaq, ikrarparinanchispaq runa siminchisman. Entonces, Sandra, es momento de más o menos hacer los grupos aleatoriamente. Creo que yo estoy como host aquí. Sí, creo que Keitel nos puede ayudar en eso. Para hacer los grupos somos en total 16 personas, descontando nosotros, serán algo de 3 por grupo, ¿sí? Ah, Manuel dice que estás a cargo. Keitel, sí, en todo caso, ¿nos puedes ayudar? ¿O? Ya, excelente. Entonces, grupos de cuántos hacemos? De 3, creo, sí. Todo lo que pueda. Excepto, bueno, nosotros, porque vamos a ir de grupo en grupo para ir ayudando. No vamos a estar en un grupo definido. Entonces, 5 grupos. Solo los participantes, los estudiantes. Grupos de 3, creo. 5 grupos en total, entonces. 4 porque... Ok. Sí, 4, creo que sí. Les voy a asignarlos manualmente. Sí, de forma aleatoria, si puedes o... Sí. Manuel, ¿podrías indicar cuánto es el tiempo que se van a tomar cada grupo? Creo que 5 minutos, me parece. Exacto, son 5 minutos para el desarrollo de la interpretación y la traducción realizada por cada grupo, ¿verdad? ¿Cuántos grupos tenemos? Según Keitel son 4 grupos. Ajá. Sí, Aquí no tenemos... contamos a nosotros. Listo. Solo ellos. Ya, ¿ustedes ya entraron a los grupos? No, porque vamos a ir de grupo en grupo. Vamos a ir moviéndonos. No, un momento. Ya. Sí. Ok, creo que sí está mejor. Uy. Oh. Tienes que entrar a un grupo, creo. Pero hay 2 estudiantes. Ah, ok. Bueno. Me escriben ustedes al privado y los cambio, creo. Yo puedo hacer eso. Ah, ok. Hay una persona que no está en un grupo, que es Antonio, me parece. ¿Antonio? Ah, sí, no he entrado, no sé por qué. Lo moveré al 2, ¿ya? Y de ahí lo regreso al 1. Sí, en todo caso me puedes incluir en un grupo, creo que los... Debes aceptar, porque dice que no te has incluido. Keitel, a mí me aparece un cuadrito que dice unirte al room 2. Ingreso normal. Sí, sí. Cuando te sale un cuadrito, sí, ingrésalo ahí. Listo.
Es, Acepten el mensaje que dice unirse a un grupo. Sandra. no lo tengo. mm, ¿Lo puedes enviar de nuevo? no sé cómo enviarlo. O si no, cancélalo a donde me escribiste. Y, ay, aquí está. Ya, gracias. Sandra Yuriko. Ok, ¿Qué dijo usted? Hablo quechua ancashi, no le entendí muy bien. Hola. No. Recopilación, dijo, creo entonces, o sea, definir esta palabra, ¿no? En los distintas variantes sería. Los que mostró de definición de estadística, ¿no? Ajá, y ahorita dijo recopilación. Ya. ¿Cuáles eran las palabras, se acuerdan? Me viene a mi mente en el quechua chanca, ¿no? Sería junio y, ¿no? Algo de juntar, porque recopilar es, ajá, junio, kipa y también ahí Vilmay. Uñuquipa y recopilar, juntar. Ese es en el quechua sureño. Yo creo que para recopilar va bien con Juñori. También podría acotar que, bueno, en Ancash, cuando superpones objetos o cuando pones uno sobre otro, se le puede decir también chupé. Entonces, aunque eso no lo veo, no sé en cuál podría encajar, pero tal vez, ¿no? Porque es superponer. Igual en organizar. Yo creo que recopilar estaría mejor con Cori, porque cuando recoges no siempre tienes un orden. En cambio, no sé, creo que organizar. Ay, no. Pero ¿ustedes qué dicen? ¿Qué opinan? Para que sea un trabajo más grupal, ¿qué opinan o cómo lo entienden ustedes cada palabra? Ok, Juri. Ok. La definición completa sería, no, es bien recibido todo el aporte que ustedes pueden hacer, pero enfatícense primero en el término organizar. Perfecto. Gracias.
una, Chayna. Ñuqa entendinim, ¿no? Huñukuy y tantakuy. Sí, no sé, compañero, no sé si usted entiende. No. Entonces, su traducción de juntar o de recopilar más o menos cómo sería en tu variedad. Lo que escribe ahí Eyukarishun, ¿no? Por ejemplo, cuando hablan de juntar gente o así, Eyukarishun Rari. Entonces podríamos colocar, ¿no? De ambas variedades. Ari turaychin karapunki. Pachewech, gratis. Naka, ilda, taqayninpi, llankashanku, organizar nisqata. Vilma, taqayninpi, recopilar nisqata. Naka, y taqaypi nuqanchis llankarisunman, procesar nisqata. Procesar nisqata. Paquilla. ¿Y Antonio? Ñuqa Shawshapitam kan. ¿Maipita? Shawshapitam kan. Bueno, es la provincia de Jauja, departamento de Junín. Jauja. Entonces, Kai Chinchay suyo también shumas rimansi. Entonces, a ver, para ir nosotros, cada uno desde nuestra experiencia y de nuestra variante, poder aportar la forma correcta de nuestro runashimi de poder decir organizar, ¿no? Que la estadística nos es útil para organizar. No sé si tienes alguna idea, algún conocimiento o tienen tanto Sandra y Antonio. Yo estaba consultando, bueno, organizar la definición así como tal, la verdad que no, pero yo uso bastante un diccionario en línea que se llama Aulex y ahí he encontrado Poway. No sé si en algún momento ustedes han escuchado ese término. Yo la verdad que no, pero aparece el verbo transitivo Poway como organizar. Incluso hay Poway Achaja, que es metodología. Pawaining, estructura, Pawaikama, metodología. Entonces parece que está organizado, está relacionado con ese tipo de términos. Poway. Sí, Poway con W. P-A-W-A-Y. Con W. Tipo Y que para los verbos. Y Pawa Sí. sería el sapín, la raíz. Ujú. Y Pawa como tal significa que organiza, ¿qué es lo que No, es Poway, o sea, Poway como verbo organizar. Hola, ¿qué tal? ¿Les parece si los muevo a otro grupo para que se unan? Sí, yo estoy de acuerdo. No sé si los demás. Sí, ya. Genial. Sí, Ahorita está los... bien. Ah, ¿les ha llegado algún mensaje? Sí, un link. Sí, hazle aceptar. Ya. Sí, me confirmas ahí, Vilma. Origen también es así como que juntar, ¿no? Aparte de personas, cualquier cosa puedes agarrar y empezar a juntar en un solo lugar, ¿no? Sí. Ujú. Entonces serían esas dos palabras nuestras propuestas.
Sí, yo creo que puede ser esas dos, ¿no? Pero ahora la cosa sería definir el sufijo, ¿no? Porque hay juñuy, en caso del quechua sureño, ¿no? Juñuy, juñurizum o juñucuy, ¿cómo sería mejor? Un sustantivo, ¿cómo se adecuaría mejor ahí? Hola, Rosalinda. No sé si está ahí. Sí. Hola. Estamos aquí discutiendo la definición de recopilación, pero en quechua, ¿no? Ah, recopilación. A nosotros nos había dado tres palabras, pero bueno. Gori, podría ser Gorishun. ¿Eso en qué variedad es, Rosalinda? Quechua central, en Callejón de Conchugos. Lo puedes escribir, Rosalinda. Creo que ahora vamos a tener 3 variantes. Ok. En el sureño, ¿con cuál se quedó? No sé si podría ser Juñucuy como que Juñuri. Claro, en verbo sería Juñuri, ¿no? O Juñuy. Juño, yo quiero Juñuri es más como una orden ya, ¿no? O estoy mal. Juñuy. No, también es otro tipo de Juñuri. Está bien, hay que ponerlo todas las opciones y luego no, ahí nos corrigen, ¿no? Juñuri. ¿Aló? ¿Aló? Juñuri. Sí, dime. ¿No? Dime, ¿quieres cambiarte de grupo? Ya, yo te cambio. ¿Dónde quieres ir? Tu audio, Kittel. Es que ya te pasó al grupo 2. Sí, sí, sí. Sí, te escucho, sí. Sí, aló. Aló. Horishun. En mi variante, Horishun es más como dar. Horishun Rari dice, o sea, vamos a darle. En el mío es Goshun, dar. Ah, el Callejón de Conchus, Callejón de Huaylas, está muy lejos. Ujú. Sí. Jurishon. Jurishon. Rosalinda, en caso del Jurishon sería como decir vamos a recoger o vamos a juntar algo así. Sí, pero también depende de lo que quieres decir. Claro. Bueno, sí, también. Jurishon. Nosotros yalpay es el acordarse, es el tener algo en la memoria. Yalpay. Yarpay, me estoy acordando. Ajá. Ujú. Pero el tema Claro, es que para nosotros claro, Sí, sigue. a ver, sí, al respecto, nosotros el Yarpay lo usamos tanto al interiorizar, o sea que tengo la retención en la memoria, como la perspectiva, ¿no? Del pensar, de planificar también, ¿no? Y más allá del pachacuicanqui, de saber qué estás pensando, ¿no? ¿Qué estás proyectándote? Ah, Lo usamos en esos dos contextos. Procesar, todavía no tenemos nada para procesar, ¿verdad? No, Yo procesar es tampoco. difícil, yo ya he sufrido con eso anteriormente, pero no sé, ahora somos más así que podemos hacerlo. Ok, Auri, no. Procesar, ok. Aquí lo que queremos hacer es como cambiar una No, cosa de un estado a otro, ¿no?
Ay, ¿Cómo lo entienden procesar aquí? claro. No sé por qué con procesar se me viene como cocinar algo. Sí, a mí también no sé por qué. Es como convertir algo, la leche, por ejemplo, y convertirlo a Turco. yogur. Ajá, algo así, no sé. Bueno, aquí poner a hervir algo es churkur o cocinar es kusnashun, aunque eso yo supongo que es o arushun, pero no, También pero creo como que viene de procedimiento. Procedimiento. ¿No? Sí, yo también entiendo por el procedimiento, sí. Bueno, Más iría por eso, ¿no? El niyuj es aquella persona portadora de algo, pues, ¿no? Claro. Exacto. Ujú. Claro, el juicio o con la inteligencia también, ¿no? Pero es Yuyaini. Yuyaini, mira, ¿ves? Bien. Entonces, veríamos allí, por ejemplo, el allí, yo creo que se le antepondría, ¿no? El allí, no sé, que decías tú, Yaini Kuchum, algo así, el A ver, pensar bien, ¿qué organizarnos bien. ¿Lo les escribo? parece? A ver, ¿qué les parece esta propuesta de alguien Yuyay Nichai? ¿Cómo te suena, amiga de Chanca? Disculpe, ¿cuál es tu nombre? No me acuerdo tu Yuriko. nombre, disculpe. Yuri. Yuriko. Ah, Yuriko. Yuriko. Ya, no, discúlpame. Yuyaini Pero más o Chari. menos podría ir alguien Yuyay Chani. ¿Te suena bien eso? Yuyaichani. Ah, Y también creo que depende de cómo lo conjugas, porque me acabo de acordar que Gorishun es más como, ya hay que recoger, pero todo junto. Y si dices Gori Pakushun, es como que vas a juntar, pero como que seleccionando o Yes, ¿no? escogiendo. Ah, Ujú. pues, a ver. Claro, por ejemplo, estas cositas, ¿no? Entonces, explicarlo también. Yo creo que ahí más efectivo va a ser que cada uno lo explique porque entiende un poco más la variante y también sus conjugaciones. Claro, sí, me parece bien. Ujú, sí. ¿Y por dónde se regresa? ¿O ellos nos van a regresar a la sala común? Va a aparecer igual como cuando apareció para entrar. Igual. Ujú. Igual para En unos regresar. minutos yo los voy a pasar, no se preocupen. Ah, ya. Ah, creo que hay alguien más en el grupo, Juan Hernán. Alinta Yuyaichakusun. Algo así, no sé. Vamos a ir cerrando los mini grupos y vamos a unirnos al grupo principal en unos segundos, ¿ya? Ya, ¿cómo Allí, dijiste, Yuriko? Alinta Yuyaichakusun. Ya. O lo escribo. Aquí es Ayitze. Se parece ya. así. Sí, Pero se se parece, yo lo entendí parece. de ahí. Sí. Sí, yo también lo entendí. Hay que ponerlo en las dos variantes o no sé cuántas variantes que tengamos en el grupo. Creo que sería genial. Organizar. Entonces, interpretar estaba como, lo dejamos como un anche, ¿no? ¿O cómo lo dejamos? Sí, lo tengo como un anchay. Ok, Ujú. pongo a Licha en el chat. A Licha. ¿En qué contexto sería ahora? Yukari Shun es
como contarse a uno mismo también, no sé, el ejemplo claro es de la reunión, ¿no? Ello Karishu está diciendo vamos a reunirnos, ¿no? Para temas y Entonces, se más entrarían, para reunir, pero claro, ya. es como estar hablando también de mi persona, ¿no? Y para definir para una definición como el caso de estadística, decir ello mismo sería como estar definiendo a mí también, y no es tanto así, ¿no? Es de recopilar, como digo. Entonces, ciencia tarit, eta ello así, más de recoger, creo, es más exacto a recoger, creo, porque no interviene yo, tú o él, así. Ay, genial. Ok, quería hacerles la consulta. ¿Qué tal el grupo aquí? ¿Tienen el consenso de las definiciones? En el caso de nuestro grupo, sí, pero tenemos varias definiciones. Ok, no hay problema. En todo caso, lo presentan y entre todos podemos ayudar a definir el mejor término, el más apropiado para lo que queremos presentar, ¿no? Entonces, me avisa, Manuel, cuando creo que ya van a terminar los otros grupos, me parece, o ya todos se han unido. Estamos todos de vuelta. Ok, ya entonces, continuamos. La dinámica va a ser esta. El grupo que le ha tocado, por ejemplo, recopilar, organizar, va presentando la definición o definiciones o los términos que ustedes consideren que pueden ir en quechua, y de ahí continúa con los siguientes términos: procesar, analizar o interpretar. Si tienen un término o dos o tres, preséntenlo. Entre todos, al final, lo que queremos hacer es un consenso de esta definición, ¿no? Y eso es lo que se va a ir escribiendo en la diapositiva. Puede comenzar el grupo que les ha tocado la primera o las dos primeras palabras, que es recopilar, organizar. Podemos comenzar por recopilar. Sí, en nuestro caso hemos elegido 4 palabras de acuerdo a la variante y cada compañero va a presentar su variante. Por ejemplo, en variante mía, que es el quechua ancashino, yo he elegido la palabra eyumun. Yeyum. Eyumun, que es recoger, ¿no? Básicamente. ¿Podrías, por favor, ponerlo al chat? Sí. Aquí tengo problemas con el ruido, está lloviendo bastante y no estoy pudiendo escuchar muy bien, por favor. Y a continuación las otras variantes, compañeros. Bueno, ¿alguien me escucha? Sí.
Bien, yo también soy de Ancash, pero, había propuesto lo que es Gorishun, que significa recoger, ya, pero digamos, es como para juntar, pero digamos sin escoger o algo así, no sé cómo explicarlo muy bien. Y de ahí también se me estaba ocurriendo agregarle una palabra más que sería akrashun, o sea, ah, algo así como akrashun, ajá, es como escoger, Escoger. o sea, Escoger, claro. seleccionar, ajá, claro. Akiyasun. Bueno, me imagino que ahí lo dicen así, nosotros lo decimos akrashun. Entonces, yo podría ¿Podrías? decir Gorishun Akreipa, no sé, algo así, pero ya lo conjugamos. Yo podría juntar esas dos palabras, ya que recopilar significa pues también escoger, ¿no? Digamos lo mejor. Bien. ¿Podrías, por favor, poner esa palabra por el chat? Sí, ok. Ya. Tenemos 2 términos de Ancash. Y bueno, también el del recopilar en quechua sureño, bueno, en mi caso, de parte de Huancavelica, cuando queremos así juntar datos, no exactamente, pero usamos como para juntar objetos o cualquier tipo de cosas en un solo lugar, usamos la palabra juñuy, ¿no? Que es juntar eso. Entonces, tal vez podría también ir eso. Junio. Eso es sureño, ¿verdad? Sí. Junio. Sureño, Bien. pero la parte de Huancavelica también y Ayacucho, yo creo. En Cusco, no sé si sea igual, tal vez varía en la escritura, tal vez. Sí, en Cusco, bueno, tengo entendido que es junio y también puede ser recopilar, reunir, ¿no? Junio y Ujú. sí. ¿Algún otro término aquí para recopilar? Manuel, creo que en el chat han escrito, Biancor escribió el yumu. Sí, para la zona de Ancash. Yo Está creo en que el chat. vamos a hacer lo siguiente. Podríamos de una vez colocar esas palabras en el glosario. Cada uno tenemos acceso al glosario, ¿verdad? Entonces ahí podemos estar colocando lo que es recopilar, tanto en los términos del quechua de Ancash y de sureño también. Entonces, ¿podemos pasar a organizar? Aquí Edwin puso Ayichay. Ayichay es sureño, ¿verdad? Sí, yo soy de Puno, frontera con Cusco. Ujú. Ahí en Cusco, si no me equivoco, es Ayinchai. No sé si alguien concuerda con eso. Ayinchai. Y yo soy de Ancash, pero también entiendo el Ayitse como organizar. Ayitse. Ajá, Ayitse. Creo ¿Podrías, que por también favor? eso va como mejorar,
porque también lo usamos así. Como Ya. decir, alichasun, bueno, no sé, guayinchita, no sé, algo así. Ya. Ahí podrías dejarlo al chat, por favor. ¿Cómo? ¿Podrías dejarlo al chat? ¿Lo que dije? Sí. Ya. Por favor. A Entonces ver, acá un tenemos alcance. Alice, Hemos estado con Alice. el equipo. Sí, bueno, hemos estado con el equipo que nos correspondió la palabra organizar y como ya se les han expuesto, había la propuesta, ¿no? A nivel de Jauja y también de los chancas, de hacer una frase combinada, compuesta, pero en el caso mío, que soy de Huánuco, hablo lo que es el conchuco y el guamali, y allí habría una sola palabra que sería allisishun, mejoremos, o sea, mejorar algo, allisishun, porque el alli para nosotros es bueno, entonces mejoremos, ¿no? Hagamos que esté mejor. Sí. Compañeros, también he encontrado en un diccionario que es de acá de Ancash, de un profesor que enseña en capacitaciones de quechua para los docentes. He encontrado la palabra capi. Aún eso no sé si alguien lo entiende, tal vez alguien lo entiende. Dice que ordenar es capi. Lo puedo escribir al chat. Mejor. No, eso es ordeñar, sacar la leche de la vaca, es gapir, gapí, es ordeñar con ñ, la acción de sacar la leche de la vaca. Ah, ok. Aquí aparecía con la N, tal vez por eso me confundí. Ah, sí, de hecho. No, gapí es ordeñar. Sí. Entonces, solo para repasar un poco, la palabra recopilar tiene como ujari, ajiyay, eso es en el quechua sureño, ¿verdad? También tiene el akrar orishun, akrar orishun. Todo bien hasta ahí, ¿verdad? Son todas esas terminologías que se han dado a la palabra recopilar. Acá les podría dar un alcance en recopilar, por ejemplo, justo escuchaba la propuesta de la colega de Ancash, akrashun es escojamos, ¿no? Hay que escoger. Entonces, akrapayapa goripashun o akrapayapa goripashun. O sea, recopilar, ¿no? Ahí me confundí, ahí arriba puse juntando, pero acrar, como dice, es escogiendo. Me he confundido. Sí, akrapayapa, Sí. es escogiendo nada más, recojamos, ¿no? Sí. Ya. O sea, akrapayapa gorishun podría ser el recopilar, porque vamos a recopilar lo bueno nada más, ¿no? No indistintamente, sino ya de manera sesgada, de manera ya predeterminada, algo que nos es útil. No, yo creo que recopilar es en general, no importa si es bueno o malo, porque luego tienes que organizar, interpretar los datos, analizar y demás. Así que recopilar no tiene que ser solamente el bueno. Ah, entonces goripashun es recojamos, ¿no? Goripacuy. Gori, ajá. Goripacuy nada más recoger, ¿no? Recoger. Goripacuy, recoger. Goripacushun. Si le agregan el acrar ya sería como Goripacushun lo recojamos. Este es en el quechua ancashino. Sí, el conchucos y el guamali, que tenemos esa misma variedad. Estupendo. Ya. Entonces, aquí tengo estos términos para recopilar junio, porisum, poripacuy, aclar porisum,
aclarar curizum. Entonces, podemos pasar a organizar. Tenemos los términos allichay, sureño, allishishum, allinchasum, también que es sureño, allishishum es ancashino, ¿verdad? Listo. Guay, sí. Alitzay, alitzay. Quisiera pedirles un favor. Al momento de poner al chat, podríamos añadirle también a la variante del quechua a la que se refiere. Ya. En cuanto al término procesar, tenemos palabras quechua que nos permitan decir que podría ser procesar. Aquí Antonio aumenta yaini yasun, organizar, variante. Ya. ¿Tenemos algún término para la palabra procesar? Puede ser tal vez ruay de hacer. Conversando con el grupo que me tocó, estábamos viendo el procesar como convertir desde de algo a algo más elaborado, tal vez como podría ser como cocinar, ¿no? Pero en este caso elegimos el término purichi, hacer andar. No es exactamente lo mismo, pero creo que se puede entender como el camino que se tiene que recorrer como un proceso. Puritzi. Purichi, en procesar, ¿verdad? O purichi en el caso sureño. ¿Alguna otra terminología? Yo creo que está, no, es que no puedo ver dónde has incluido la palabra, pero yo diría rura y no sé si está incluido ya. Ruray. Sí. Sí, es que no puedo estar cuando estoy con la pantalla compartida, no puedo ver el chat, entonces estoy aquí viendo el chat y escribiendo en las diapositivas. Entonces, al final les voy a mostrar y ustedes me dicen si falta algo o está algo incorrecto y demás. Por eso les estoy pidiendo que cualquier cosa lo especifiquen en el chat y yo voy a estar atento ahí. Ok, gracias. Ya, Naturey. Ruray, sureño, para organizar. En mi variante ruray significa más como hacer. Sí. Igualmente. Yo también lo entiendo. Sí, yo también lo entiendo y de variante Cusco estoy hablando y ruay o ruray es más general, ¿no? Que significa específicamente hacer. Bueno, yo decía en procesar que podría ser purichi, que es, o sea, se entiende que algo pasa de un estado a otro o también el proceso, ¿no? Como por ejemplo ahorita
al pensar en estas palabras estamos procesando qué podría ser. Entonces, creo que a eso se referiría más el purichi. O sea, yo hago que camine algo. O sea, esto que voy a hacer, ¿cómo va a ir? Creo que a eso se refiere. Claro, esta palabra purichi no está en el diccionario nada, pero yo considero que podría ser purichi en procesar. No sé si están de acuerdo. Ya. Solo para recalcar un poco que estas interpretaciones que nosotros estamos haciendo es basado al concepto que les había mostrado inicialmente, que es en estadística, ¿verdad? Al final vamos a intentar moldar esos términos para generar esa definición. Entonces, para procesar tengo purichi, rurai, que está un poco así, que no está tan fuerte que digamos. Puritsi, que sería procesar o hacer andar. Entonces, ¿alguna otra opción tenemos ahí? Se me ocurrió algo, a ver, no sé qué opinen. Gatinakuypa rurashun. El gatinakuy es hacer uno detrás del otro, ¿no? O sea, como paso a paso. Por orden, por así decirlo. Gatinakuypi ruashun. Gatinakuypa rurashun. Bueno, depende también de la variante. Eso es sureño. No, quechua central. Central. Ancash. Yo creo que más bien aquí debe volver la palabra acrar, es decir, acrarishun kainapa, más o menos. Porque acrarishun dentro del procesamiento de datos, lo que tú haces es desestimar algunos datos y algunos datos tomarlos para hacer gráficos, por ejemplo, que tú vas a interpretar, que vas a entender. Entonces sería mejor acrarishun porque estás escogiendo kainapa para entenderlo. Ok, quiero hacer una aclaración aquí, que procesamiento no es el resultado o la interpretación. El procesamiento o el procesar es solamente la acción, es ejecutar algo. Y yo iría por rure, y si es otra palabra como purichina, también podría ser, pero está un poco, digamos que no está... Es solamente siguiendo algo, como un camino, siguiendo un camino, pero no es ejecutar la acción. Y acray, yo creo que es escoger, pero el procesar es ejecutar solamente, no es escogerlo. O podría ser purisi trucacunampag, o sea, hazlo andar para que varíe, cambie, ¿no? Va modificándose en el proceso. La purisi trucacunampag. Trucacunan es cambiar. Y purisi, hazlo caminar, ¿no? Es ir de a pocos, viendo cómo evoluciona, cómo cambia. Y ese ejecutar yo también votaría por Puritsi, porque por ejemplo yo lo he escuchado en un contexto de mi abuelo, cortaba maderas, calaba maderas, entonces la gente decía, ¿no? Cuando tenía la motosierra decía Puritzirari, decía, o sea que la motosierra empiece a funcionar, entonces sería ejecutar. Sí, también lo he escuchado en ese contexto. De igual manera, yo también lo escuché en el mismo contexto. Cuando algo que funcione, que se ejecute. Échalo a trabajar, ¿no? Hazlo andar. Entonces, más podríamos apegarnos a lo que es purichi, purichi, purichi. A ver. Pero Aquí he considerado... tendríamos que complementar, ¿no? Es una sugerencia que me permito aquí hacer y a la par de analizarlo en conjunto, porque sí es echar a andar, a funcionar algo, ¿no? De acuerdo al contexto en el cual nos expresemos, es sí echa a andar algo que funcione. Pero acá vamos a echar a andar, pero ¿con qué propósito?
el procesar nos permite ver cualidades, ¿no? Cuantificar, ir que vaya cambiando. Entonces, la sugerencia podría ser de Purisi Trucacunampaj, para que cambie, para que se modifique. Entonces, estamos en proceso de modificar los datos, no es un procesamiento permanente. Yo creo que procesamiento no significa necesariamente cambiar las cosas, porque esto puede permanecer de unos datos de A, puede pasar a B, pero no significa que cambie, puede seguir siendo A. Yo creo que es la acción nomás de procesar. Y creo que Está Yo estoy de bien. acuerdo, es Yo solamente creo la que acción. es el camino, no es el resultado tampoco. Pero a ver, ¿qué opinan todos? Hay otra palabra similar a Puritishun, que es Ewatsishun, que es similar también como hacer, echar a andar, encaminar algo. ¿Cuál es el término que dijiste? Disculpa. Ewatsishun. Washishun. Como encaminar algo. ¿Podrían, por favor, cada término que mencionan escribirlo en el chat para poder copiarlo para que Manuel pueda copiarlo y yo también pueda copiarlo en el Excel directamente? De acuerdo. Sí. Por Gracias. favor. Aiwashishun. Aiwashishun es más o menos en qué contexto, Hilda. Pues es que, como decía la amiga, la evaluación es hagamos que vaya, ¿no? Que camine, que se dirija a. Okay. Entonces, voy a repetir los términos que tenemos hasta ahora para procesar. Tenemos Purichi, Rurai, Purichi, después tenemos Katinakuima, Rurashun, Trukashirai, Purichi, Trukakunampak, Aiwashishun. Entonces, hasta ahí, ¿se nos ha pasado algún término? Tal vez. Parece que no. Ahora, podemos pasar a analizar. Consulta, bueno, tal vez estoy perdiendo un poco la hilación. El término, antes del término analizar, el término de procesar Aiwashishun, ¿de qué variante es? Quechua central, Ancash. Gracias. Aquí tengo un término para analizar. No sé si ustedes están de acuerdo, tal vez tienen otro. Ajuiricui. Ajuiri. Puede ser. Esto es en cuanto al quechua sureño. Ajuiri. Ari no kauyari ni cheita. Con karuska ni kara. Ari Beatriz. Ajuari. Imarimaitanikis. Ajuari. Analizar. Ajuari puede ser como rebuscar, buscar algo. Más o menos, Chaitaka que ni conozco una ahmiri.
Tajmiri, Quechua Central, chu, wayqi. Mascanapa hina, mascanapa. Ajá, mascanapa hina. Mascanapa hina. Ari, chaymi, ari t'aqwiri noqaykupa maskanapaq, como rebuscar, chaymi noqaykupa. Maypitaq ninkis t'aqwiri nispa? Cuscupi niku t'aqwiri nispa. Chayta t'aqwirimuy turay nispa. Ya, noqayku ay Apurimaq Grau llaqtapina t'aqmiri niku. Ajá. Chay allinmi chay turay. Cusa. Tenemos otro término por ahí. Tenemos Tajwiri, Tajmiri. Aquí tengo. Kuski, no escuché. ¿Alguien conoce Kuski? Kuskiri. ¿Es Quechua Central? Kushki, nosotros en Puno lo he escuchado y es como eso, un poco analizar. Es Kushki. como Kushki, Chai de Kushki. Kushki, like, something like that. Algo así. Kusa. Kuski ningisho. Kuski. Imaninantataq chay. Que analizar nispanimuna. Ichapipis, Puraimunku, Kuski. Examinar, investigar, analizar, escudriñar. Ya es una cama, analizar, Bujriki. Tajwiri, Tajmiri, Kuski. Naka. ¿Sí? ¿Alguien quería hablar? En problema Ayacucho, Ochkiri es, por ejemplo, como cavar. Ochkiri es cavar. Ushkiri, sí. Cavar. Por ejemplo, los chanchos, ¿no? Kuchihina, Ushkichanki. Ushkichanki, ¿no? Estás cavando. Rosalinda aquí puso Yarpachakui, pensar, Ancash. Yarpachakui. Compañeros, como analizar también se puede entender cómo separar. Podría ser Raki, que es separar, ¿no? Ashipakushun Rakipa o Rakipa Ashishun. O sea, hay que buscar información, como escudriñar en la información, separando, ¿no? Tal vez, porque analizar también se puede entender como separar, como antónimos de sintetizar. ¿Podrías escribirlo, por favor, por el chat? Sí, lo voy a escribir. Ya, estupendo. Yarpachakushun. Pensar detenidamente.
Yarpachacuy. So, si no me equivoco, es quechua central, ¿no, Hilda? Aumi, sí, el quechua central, ¿no? Que compartimos con Ancash y en Huánuco la variante Huamani. Cruzapane. Inaja, analizar para casa. Tahuiri, Ahmiri, Kushki, Yarpachacuy, Ashipakushun, Yarpachakushun. ¿Alguna observación hasta ahí? Tal vez otro término. En mi quechua, Acá se entiende más como recordar. Por ejemplo, ¿no? Te dicen, Yarpachaca mirar y te dicen, o sea, recuerda, pues, están diciendo. No es tanto pensar detenidamente. Pues, Yarpachacuy Pero también puede ser más un asociado al recuerdo o algo, ¿verdad? sí, pero yo, bueno, no sé si es por la variante o qué, pero yo lo entiendo más, el recordar es como Yarpay, recuerda. Y Yarpachacushun yo lo entiendo más como pensar. Pensar es como dice ahí detenidamente. Sí, en nuestra variante, el Yarpay o Yarpachacuy, lo utilizamos en dos momentos, como introspectivo, el pensar, hacer memoria, recordar internamente, como también con la prospectiva, ¿no? De que estoy pensando, estoy cavilando, estoy reflexionando para ver qué voy a hacer, estoy planificando, ¿no? O sea, estoy en proceso de pensar detenidamente para ver qué hago. Sí, yo también lo Estoy entiendo analizando. en ese contexto, también porque en conchucos también se utiliza de ese modo, no solamente es recordar. Y en el chat he escrito Ashimushun o Yarpa Chamushun porque siento que con cualquiera podría dar bien. Pero el Ashimushu me parece más va con el buscar, podría de repente aportarse un poquito a lo que es recopilar, ¿no? Ashimushu, vamos a buscar, estoy buscando. No, el Ashishun es más búsqueda. Ashimushun es más Ashishun búsqueda. o Ashimushun entre todos, ¿no? Es una búsqueda, hay que buscar. Ashimushun. Ashimushun es más una búsqueda, ¿verdad? Yo creo que Ashimushun es como Ashkamusun. Como vamos a buscar igualmente en el quechua, pero sería buscar, no sería recopilar. Sí, yo también lo veo en ese sentido. Por eso digo que puede ser como los dos. Puse a Shimoshun porque también se busca información y cuando analizas tal vez puede englobar tal vez ese significado, como yo propuse Rakipa porque analizar también tiene en su significado lo que es separar, entonces Rakipa, Ashimushun o Rakipa y Arpachamushun. Creo que podría dar. ¿Qué opinan? Agregando lo de Ashishun, hay una pequeña diferencia con Ashipakushun, es que el rebuscar, o sea, del buscar, el rebuscar. Sí, creo que la intensidad. Pero en el sur, en Ayacucho, buscar es mascamusun. Busquemos, mascamusun. Busquen, mascamuichi. Gracias. También es Pero disculpe, pero esa palabra mascamuy se refiere más a cuestiones
a ver, de seres como animales, o cuando se pierde algún animal. Indistintamente en Ayacucho hemos hablado así, ¿no? O de repente alguna referencia más tengan ustedes, ¿no? Pero en mi niñez Ajá, sí, utilizamos también. más camuy, Sí, también sí, también por acá, por Apurímac, solemos utilizar esa palabra. Pero más para referirse. Oh, por favor, ¿podrían escribir ese término en el chat para poder tomarlo en consideración? Gracias. Entonces, creo que podemos pasar al siguiente término, ¿verdad? Interpretar. Sí. Interpretar. Oh, solo para tenerlo en cuenta, ¿tienes el nombre de las variantes de Ashimushun? Es de Ancash. En el caso de Yarpa Chapushun, ¿es de dónde? Ancash también. Ancash también. Ancash. Todos son de Ancash. Hacemos Ancash y Huánuco, pero en la parte que colindamos a ambos, Cayacone con Chucos, en la parte de Huamali, la variante Huamali. En Huánuco tenemos 6 variantes como región. Okay. Y la más cercana a la de Conchucos es la que yo hablo, ¿no? La de Huamali. Ya. Okay. Y en el caso de Mascamushun, ¿es de la variante sureña o es? Sí. Bueno, me equivoco. Ok, gracias. Sí, sureña. ¿Algún término tendríamos para interpretar? Bueno, en mi grupo estaban diciendo los que hablan variante cusqueña, un enchey, tal vez ellos lo puedan explicar mejor. Sin embargo, yo que soy del centro de Ancash podría aportar con calle, porque cuando en el habla cotidiana a veces las abuelitas o los padres te dice kai mankitsu, ¿me estás entendiendo? ¿Estás interpretando bien lo que te estoy diciendo? Entonces kai mankitsu, algo así, ¿me estás entendiendo? Kai mankitsu. Ujú. Lo voy a escribir. Sí, mejor. Genial. Un anche. La verdad, yo soy de Cusco y un anche oí por ahí, pero no mucho para entender muy bien lo que podía ser un anche. Si alguien de ahí, del Cusco, del quechua sureño, tenga conocimiento de esta palabra. Un anche. Aquí Wilson pone como un anche: entender, comprender, interpretar, alargar, señalar. Calle. Wilson, calle, la palabra calle es ¿en cuál variante? Bueno, esas fueron las terminaciones que llegamos en consenso en el equipo que estuvimos trabajando. No sé si alguno de los compañeros pueda especificar mejor cuál fue la variante. Kawi.
Entonces, Ok, Unanchay, ok, lo he encontrado, pero muy rara vez lo he escuchado. Y interpretar es algo, al menos en matemática, en estadística, tú tienes unos valores y haces de estos valores como una nueva representación. O sea, es como un traductor, porque es el que entiende estos números y hace que los demás lo entiendan también. Entonces es como un traductor. Pero si decimos que es un traductor, sería como Tijirachi, pero pierde totalmente el sentido. sí, sí. Entonces, tampoco lo tengo muy claro. O sea, lo de interpretar, no sé, no. Sería un poco averiguar esa palabra, la verdad. No A puedo ver, decir un que yo no lo escucho. aporte desde nuestra variante podría ser Musia Sishun. O sea, Musia y Kanki, nosotros decimos, ¿no? Estás entendiendo, estás entendiéndome bien lo que te estoy explicando, estás comprendiendo bien, ¿no? Kanan Musiankini, ¿no? Mira, te voy a explicar todo esto y para que tú entiendas. Kanan Musian, ahora lo vas a entender bien. Ok, Hilda, tu ejemplo creo que es buenísimo, pero tú serías la persona, el intérprete en este caso, porque tú lo estás explicando y el otro lo está entendiendo, por supuesto, pero ¿cómo te llamarían a ti cuando haces esta acción? Musianiah. Musiah es la que entiende, la que interpreta, la que tiene esa competencia, capacidad. Musiah. Musia, ok, no lo he escuchado, pero igual. O compañeros. O Musiasej. Nosotros decimos el Musiasej, como ustedes dicen el Yachasej o Yachachikoj. Musiasej, ¿no? La que hace entender, la que hace que se interprete. Sí, hacer saber, hacer entender. Y he escuchado la palabra Mushay de la cantante. Respecto a esa palabra Mushay, disculpen, por acá, por Apurímac, solemos expresar para referirnos como que algo está tratando de encontrar, adivinar, algo así. Puede ser también sentir, porque he escuchado ahí en un video de Renata Flores, la cantante de Ayacucho, en una de sus traducciones ella ponía que Mushay era relacionado algo con sentir, pero la verdad no conozco mucho esa palabra. Tri, acabo de encontrar la palabra Musiay en el diccionario Quechua, diccionario práctico de Quechua para todos. Significa presentir, intuir, sospechar. O sea, es básicamente presentimiento. O sea, por ejemplo, pone acá un ejemplo para Karin, Jamunaikitan Musiani. O sea, estoy presintiendo que mañana Exacto. vendrás. A eso se refiere. Exacto. Y este diccionario es de Ayacucho, así que creo que tenemos ahí Musiay. Como para algo, sí, está bien eso. Entonces, Mushay podría acomodarse a deducir. Es el último término que tenemos en esta etapa. Compañeros, quería acotar sobre la palabra calle porque he escuchado muchas veces a mi abuela, cuando hablamos en español a veces no nos entiende, no interpreta bien lo que estamos diciendo. Entonces, Manam Kaicho me dice, o sea, no te estoy entendiendo, no estoy entendiendo lo que estás diciendo. Entonces, creo que se puede pegar bastante el significado, porque Musie, como dijo la señorita Hilda y también dijo Rosalinda, el Musie puede, yo lo entiendo también como ellos lo están diciendo, porque también sé del quechua conchucano. Sin embargo, el otro Musie que dijeron
la variante, creo que de Ayacucho también lo entiendo porque con ese significado se entiende por aquí, por el Callejón de Huaylas. Entonces creo que varía de acuerdo a las variantes y puede generar confusión. Entonces sería cuestión de aclarar muy bien, sobre todo para cada variante, ¿no? El Mushay, pues para la parte del sur y lo otro. Pues eso vamos a aclararlo entonces en el glosario. Pero en este caso, la palabra interpretar. Unanche, según, imagino que esto lo encontraron en un diccionario, porque sinceramente yo no he escuchado mucho hablar esa palabra. Unanche. Compañero, igual recuerdo en Ayacucho de Unanchay, era algo de crear. Por ejemplo, cuando escuchaba a mis ancestros, Taitanchi Unanchawaranchi, o sea, nuestro Dios nos ha creado, algo así. Inclusive en sus rezos, en sus cánticos, decían, Taita Dios Unanchawaranchi, Unancha, o sea, nos ha creado, algo así decían nuestros abuelos en Ayacucho. Unanchay, algo de crear, creador, algo así. Entonces, eso sería mi aporte más o menos para de repente ir aclarando las cosas, ¿no? Gracias. Estupendo, estupendo. Entonces, con esa definición nueva, ¿qué creen que Amigos, acá encontré en mi apunte, disculpen, Unancha, idea, proposición. Y otra forma es Unancha y también profetizar. Eso lo aprendí en el quechua que estoy llevando, un quechua virtual. Uno de ellos se refiere a Unancha, idea, proposición, y Unanchay, profetizaria también. Bueno, interpretar más o menos es en el diccionario quechua Cusco. Genial. Generarse ideas más o menos está relacionado a interpretar, ¿verdad? Porque cuando nosotros obtenemos algún resultado, nos generamos ideas, ¿no? Y a través de esas ideas interpretamos, digamos, lo que nos dicen nuestros resultados. Entonces, pienso que estaría más cerca en el caso de la variante sureña, ¿no? Unanchay, interpretar, o sea. Turi, acabo de encontrar la palabra Unanchay en el diccionario de Quechua para Todos, que significa crear. Dice, significa básicamente crear. En quechua lo ponen como Hatun Huiracuchan Unanchahuarcanchic. El gran Huiracocha nos creó. Y eso como el primer significado. El segundo lo ponen como bandera. Y yo eso sí he escuchado en Cusco, Unanchay, esto de la bandera. Bandera Tahuantinsuyupa, Unanchaynin, Carhachu, el Tahuantinsuyo tenía bandera, es una pregunta que se hace, ¿no? Eso básicamente está como primera opción crear y la nueva opción es la bandera. O sea, tiene dos significados. En todo caso, la palabra Unanchay. Ya. Solo para resumir esta parte, tenemos Unanchay, Unancha que puede significar idea, Unanchay, crear. Tenemos otra que es Kayi, y también tenemos Calle, en quechua Cashin. Entonces tenemos tres opciones que son válidas, que serán más o menos bien identificadas o interpretadas en el glosario, ¿no? Para no generar muchas confusiones en cuanto a eso. Entonces podemos pasar a deducir
Alguien dijo ahí que Mushay podía ser como... Sí. Antes de pasar, por favor, a ver, no sé si podría compartirles la pantalla donde estoy introduciendo todos los términos, todos los aportes de ustedes, y por eso hago hincapié en que si es que mencionan un término, pongan la variante al lado de ese término, de dónde proviene, porque son muchos y no me acuerdo de cuál es el término, la variante que maneja cada uno. Yo le estoy introduciendo todos sus aportes al Excel que se le ha compartido a ustedes, creo que al inicio de las sesiones de estos talleres, y para que quede ahí todo por escrito, ¿no? Entonces, eso es el producto que queremos generar a partir de cada uno de los talleres. Entonces, a ver si puedo mostrarles. Tengo aquí. Estupendo, Sandra. Ya, entonces aquí lo estoy incorporando, por ejemplo, estamos, no sé si estoy yendo bien, interpretar, por ejemplo, tengo estas definiciones, todavía creo que me faltan copiar algunas. Unanchai es del sur, si no me equivoco. Esta de aquí también es del sur, por eso les hacía hincapié en que por favor colocaran qué variante es la que estaban ligada a este término, ¿no? Calli, Yuritzia, Yuritzia, y aquí, por ejemplo, estoy poniendo las definiciones que ustedes están mencionando, ¿no? A qué hacen hincapié, quién lo propone, y bueno, en el taller que se está generando, ¿no? Por eso les indicaba eso. Creo que me falta copiar todavía algunos, me parece. Y aquí hay un nuevo término que es interesante, que pone Elwin. Ya. Dice, si en lugar de ¿Qué variante era? Calli. Allí. Parece que faltó poner esa información. Aquí solo dice, solo están sus significados, pero no está ahí la variante. Sí. Bueno, en sí voy a dejar de compartir la pantalla, solamente era para mostrarles, porque si no, no voy a poder introducir, no voy a poder ver el chat y a la vez estar introduciendo los términos, pero esto es lo que se está generando con toda la información que ustedes están proporcionando. Cosa, Panay. Les estaba diciendo que Elvin acaba de poner algo interesante. En lugar de interpretar, usamos el término similar como explicar. Yo creo que es válido. Al final, los resultados que obtenemos de unos análisis son explicados, ¿verdad? Y aquí él plantea Chuyachai, aclarar, esclarecer, Mastaray. He escuchado también Mastarimui Chaita, o sea, díganos o explícate, Mastarimui. Es decir, podría ser una opción también para interpretar eso. Es decir, en otras variantes también tienen este término o un término parecido. Creo que yo también entiendo un poco lo que dice, aunque en Ancash es mashtar, que es extender algo. Aquí no lo utilizamos tanto para explicar, pero yo creo que sí se puede entender bien con cómo extender la información, hacer que se aclare, que... Ajá. Sí, yo creo que eso puede ser una buena opción para considerar dentro del concepto de estadística que hemos presentado. Una opción interesante. Eso Elwin es variante sureño, ¿verdad? Sí, yo soy. Y creo que más tarde también es como en el noticiero de Quechua en TV Perú, dicen como esta noticia se presenta, pero Chaymantel más tarde mucho Ashwanta, como vamos a explicarlo aún más y se extienden un poco más con la noticia. Entonces, y también lo escucho en las reuniones de rondas campesinas, así que creo que más tarde en Chaita ponemos esto a pie de discusión y luego lo extendemos. Sí, me gusta. Sí, Sí, buen candidato, un buen candidato. Ari, churakume,
chita roa kumpuni. Que tuya chai pescalla roa kuyantame, pero eso más bien es más para como Por ejemplo, en Ayacucho igual, Mastarimui, extiéndelo o tiéndelo, ¿no? En Sí, Ayacucho. para objetos también se usa, ¿verdad? Ya recuerdo que me iba a decir, alguien Ujú. Mastarimui. Sí. Chaquinampa. sí, hay para objetos. Cosa. Si no recuerdan, pasar eso que deducir, nisqaman. Deducir nisqapi, kamanchu chay musyay. Una consulta, Mastare es una variante sureña. Sí, sureño. Ok. Y el anterior que es Chujar. También es sureño. Ok, ambos son sureños. ¿Me podrían confirmar si Kaiji es también sureño? ¿Qué palabra, por favor? Es, después de un Anchay mencionaron Kaiji. Me parece que está donde. Acá. Cali no. Calle, Wilson. que Yadira puso Ancash. No, Wilson lo mencionó después de un Anchay. Creo que es Ancash. Calle dice Ancash. Ok. Y yo también entiendo Calle en Ancash. Ah, sí, calle. No escuchaba bien y por eso no dije nada. Ok, gracias. No se olviden de colocar, por favor, la información. Sí, puse Ancash. Escucho a todos a la vez y hay una pequeña confusión. Ya. Deducir. Les decía que alguien propuso Musyay. Yo podría proponer Horushun, o sea, hay que sacarlo, información, porque Orgushun es sacar. Después Orkusun. Orkusun. podríamos complementarlo con sacar información, tal vez otra palabra más. Y Echeita Orgushun o algo así. ¿Lo puedes escribir, por favor? Pero ya he escuchado. Orjomo y Chaita, saca eso. Claro, ojo y cheita. Sí, eso es para sacar específicamente. ¿Cómo sería Musyay? Porque ya es, me parece bien con presentir y todo. Sí, estoy en eso. Musyay. Y Mataya Musyasyon. Ya pampasunan kanman chay Musyay. Musyay. O sea, presentir, o sea, es más más lo que piensa, lo que siente el corazón, más a eso se asoma, ¿no? Como Musyay. Tenemos Musyay y otro es Orcuy. Creo que Yadira propuso la palabra Orcuy. Por favor, ¿podrías repetir los últimos términos generados para la definición? Para deducir, ¿dices? Sí, porque si no creo Ya, que estoy haciendo una letra aquí. Juan colocó en el chat Musyay, presentir, sureño. Y no se olviden de escribirlo. Parece que tenemos dos candidatos aquí, Musyay y el otro que está más relacionado a
sacar algo, ¿no? Curcumo. Unanchay y Mastari. Son todos para deducir. Ujú. No, el Mastari es para interpretar. Es una opción para interpretar el Mastari. Mushay y Unanchay es para deducir. Mushay se está poniendo para deducir. Ya. Creo que son esos dos candidatos, ¿verdad? Yadira, no sé si podrías escribir al chat la propuesta que hiciste para deducir. Bueno, voy a volver a compartir mi pantalla para continuar. Los dos últimos términos generados son Mushay y el otro que mencionabas. ¿Cuál es? Sí, Yadira todavía no lo puso al chat. Yo tengo aquí uno en el chat escrito por Juan Hernán que menciona Mushay, presentir, para la parte sur. ¿Es el mismo que mencionó Yadira? Yadira mencionó, no, se está conectando recién Yadira. Mencionó Urcuy. Ahorita voy a escribir, discúlpenme, desconecté, la línea está muy mal porque está lloviendo por aquí. Ya, no te preocupes. Entonces, ¿están de acuerdo? Es Mushay, lo que menciona Juan, Ataurima, para el sur, la variante sureña, y el otro que va a proponer Yadira. Ay, no me digas que otra vez me salí. Listo. Y nada, podemos continuar entonces. Oh, descanso. ¿Todo bien por ahí, Sandra? Me falta el último término. Ahí está. Urcuy. Te van a sacar algo que está escondido. ¿Podemos continuar ahora? Sí. Okay. Bueno, ha sido un ejercicio muy intenso, muchos términos que se han generado y nosotros vamos a ordenar todos esos términos que ustedes nos han brindado. Les agradecemos por eso y seguramente nos van a ayudar muchísimo en la elaboración de esa definición. Entonces, para no perder mucho tiempo, pensé en que nosotros pongamos algunas definiciones en base a esos términos que ustedes nos han brindado. Les vamos a enviar y luego ustedes nos dicen, no, esto está mal o esto puede ser así. Y creo que así pues, se podría llegar a, se puede afinar, se puede refinar ese concepto que queremos nosotros traducir de estadística para el quechua, ¿no? Entonces, continuando con esta parte, vamos a también tocar algunos elementos bien generales de la estadística, ¿no? Por ejemplo, la población, ¿no? Que ya
habíamos mencionado en el concepto de estadística, que es básicamente el conjunto de elementos con características comunes, ¿no? Podemos hablar de una población humana, podemos hablar de población de peces dentro de un lago, o población de árboles en un determinado parque nacional, cosas así. Pero nosotros a veces es imposible estudiar cada uno de los elementos de la población. Entonces, para eso existe la muestra. Y la muestra es un subconjunto de elementos de esa población que es representativo de esa población. O sea, aquellas características que yo obtengo de la muestra, yo podría extrapolar para la población, siempre y cuando la muestra lo represente adecuadamente, ¿no? Entonces aquí nosotros trajimos un pequeño ejemplo de lo que es esto de la población, que engloba todos los elementos aquí. La muestra es un subconjunto de esa población. Entonces cada punto puede ser personas, pueden ser animales, árboles, o cualquier objeto que nosotros quisiéramos entender o estudiar, ¿no? O sea, son objetos que comparten una característica muy similar. Y la población puede ser finita o infinita, como les decía. La población humana ciertamente es finita, porque a través de los censos podemos más o menos saber cuántas personas hay en un determinado lugar, un determinado departamento, ¿no? Y también tenemos una población infinita, ¿no? Que no vamos a poder estudiar todo. Por ejemplo, los estudios de agua, ¿no? De calidad de agua, para saber en qué estado están las aguas, si se puede consumir, no se puede consumir, si puede ser para riego o no. Entonces, pero a través de la muestra nosotros podemos interpretar, podemos decir cómo están o cómo está en qué condiciones se encuentra una determinada población infinita y finita también. Voy a pasar un poco rápido en esto porque seguramente ya lo han oído y lo han estudiado también con seguridad. Entonces, las medidas más comunes que se obtienen de los elementos, ¿no? O dentro de la estadística son tres básicamente, ¿no? Y que ellas están más relacionadas a un valor central. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos unas bolitas con valores que podrían ser las edades, y las bolitas podrían ser personas. Entonces podemos hacer podemos ordenarlos de menor a mayor y identificar cuáles son esas medidas de tendencia central. La mediana va a ser ese valor que divide el conjunto de datos en dos. 50% para un lado y 50% para el otro. A veces el número de muestras que nosotros tenemos dentro de nuestro estudio puede ser un número par. Entonces, la parte media no va a ser un valor, sino van a ser dos datos. Entonces, en ese caso, estos datos suman, se dividen entre dos, y eso es nuestra mediana. Nuestra mediana es el valor que divide en dos nuestro conjunto de datos. Y dentro de ese conjunto de datos, nosotros tenemos valores muy repetitivos o muy frecuentes, ¿no? Y a esos valores se les llama moda. Moda, aquellos valores o aquel valor con mayor frecuencia dentro de nuestros elementos, digamos, nuestro conjunto de datos. En este caso, podemos decir que la moda de las personas con una cierta muestreadas, o sea, en cuanto a la edad, ¿no? Es 16, ¿no? Es más frecuente. Finalmente tenemos una media, ¿no? Que básicamente es la suma de todos los valores, en este caso la suma de todas las edades de las personas,
entre el número de esas personas, ¿no? Eso, básicamente, son esos 3 elementos de tendencia. Pasando al ejercicio 2, es eso. Nuestra tarea es definir estos términos, que es población, muestra, población infinita, población finita. Lo voy a poner al chat en un rato. Mediana, moda y media. Entonces, si Kate está ahí, podríamos ya agruparnos ahí y discutir más o menos cómo se podrían traducir o interpretar estos términos en el Runasimi. Se los va a dividir de igual forma en 3 grupos y a cada grupo se les va a asignar los términos que proponga Manuel. ¿Tienes ya los términos? O lo puedes pegar al chat Sí, para que en el chat estoy escribiendo en el chat. Ajá. Sí, por favor. Y esta vez sí, bueno, ya nos queda poco tiempo para terminar el taller, así que por favor, tal vez 10 minutos a lo mucho por cada uno de los términos para pasar al último ejercicio que nos. Gracias. ¿Acepten el mensaje que dice unirse a algún grupo? Hilda, Rocío, Juan, acepten el mensaje que dice unirse a algún grupo. En algún lado debe aparecerles. No aparece el aceptar al grupo pequeño como en el caso anterior. Ok, te voy a mover a otro grupo, de repente ahora sí te sale. Y Ahora ahí lo sí, ahora aceptas. sí. ¿Ya? Ok. Igual ¿te apareció? Ok. Los términos para trabajar. Lo que pasa es que yo tuve que salir de la otra reunión para entrar a esta porque estoy desde el celular. Entonces no estoy en la otra Justamente iba a preguntar eso porque estoy como... Sí, y entonces, porque dijeron que ahí en el chat iban a colgar los términos. A ver, déjame chequear un momentito. Todavía no tenemos nada. Ari, media, media, mediana, mana kikinchu. Ya, entonces chaype falta un chuchayman coma. Coma nisqa ay mikuramun y comatapis. Entonces, media mediana y modata. Ya. Ujú.
No, ¿Puedes ver? no, creo que lo has compartido solo con alguien. Porque hay la opción para todos y hay la opción. Es una sugerencia. ¿Qué tal si solamente nos dividimos en 2 grupos? Puede ser también. Sí, ok, ya. Sí. Ahí te mandé, Sandra. Ok. No lo tengo aquí. Ya lo tengo. Y uno de ustedes vaya al otro grupo. Sandra, te voy a enviar al otro grupo entonces, ya al 1. No sé si pueden ver los términos que se tienen que esta vez traducir. Lo he posteado en el chat. ¿Lo pueden ver? Sí, lo estamos viendo. Bien, ya. Entonces hay que comenzar con la discusión de esos términos ahora. Población, dentro de población, población finita, población infinita, muestra, media, mediana y moda. Entonces, si tienen alguna duda acerca de alguno de los términos, pueden hacerme la consulta, no hay problema. En este grupo hay gente en mayoría y tendría que pasar a uno de ustedes. ¿Alguien quiere pasar al otro grupo? ¿Alguien es voluntario? Ya yo, Sandra Yuriko. Sandra Yuriko, ok. Igual a mí. Ok, ya, contigo es suficiente. Gracias. Creo que hay un problema con el internet de Juan. Se te escucha entrecortado, Juan. ¿Y alguien sabe cómo se dice infinito en quechua? Siento que por la cosmovisión andina debe haber esa palabra, pero no se me viene. A mí se me ocurre, Ushakaj es lo que se termina y Mana Ushakaj es lo que no se termina. No sé si hay otras palabras. La que conozco Mira. es esa. Sí, se me viene también así como a ti, mana tucuy, así, porque tucuy es terminar, entonces cuando no termina mana, le anteponemos el mana tucuy. Claro. Mana tucuy nuna. Sí, está hablando específicamente de eso. Entonces sería Runa Kuna. Mana tucuy nuna o nuna mana tucuy. Mana, ¿qué? Tucuy. Finita es cuando termina, ¿sí o no? Entonces sería Runa Kuna Tukuja, yo diría. Claro. Claro. Nosotros diríamos no. Encuentra, pongamos un ejemplo así bien concreto. En una isla, eso se considera una población finita. Población infinita cuando hay individuos que están entrando, saliendo, ¿no? O en este caso, Manuel, ¿podrías acotar algo más acerca de población? Claro, sí, o sea, como habíamos dicho en la presentación de los conceptos, la población es básicamente un conjunto de elementos con características parecidas. Por ejemplo,
Mi población puede ser los estudiantes de una determinada universidad. Quiero saber algo de esos estudiantes. Mi población sería los estudiantes de esa universidad, pero ¿cómo hacer estudiar, digamos, a todos los estudiantes? Puede ser, puede costar mucha logística, dinero, cosas dependiendo del estudio que se pueda hacer. Obtenemos un subconjunto de todos los estudiantes, que sería nuestra muestra, ¿no? Pero que esa muestra sea representativa y nos permita extrapolar para todos los estudiantes de esa universidad. Sería eso. No sé si quedó claro. Entonces, en mi variante, no sería tanto solamente en una sola palabra, sino sería, bueno, yo lo interpretaría más o menos así, ¿no? En una universidad, yo ya aquí kuna. Entonces, yo resumo gente que están estudiando en esa universidad. Sería más una palabra exacta, no sé, porque en una cuna es... Porque la población aplica para eso, ¿no? ¿Y el causa cuna se usa con las personas solamente o también es para otro tipo de... Todo tipo de seres vivos. ¿Y qué quiere decir? Mira, ¿Que están un buen punto vivos? porque población es Vida, es tanto vivos. ¿Cómo? Bueno, esa sería mi propuesta. Aunque, por ejemplo, cuando nosotros tomamos como decir muestras y las seres poblaciones generalmente son vivas, creo. Claro. O sea, Y si juntáramos lo si de runa ponemos- con causa cuna, ¿tendría sentido? causas cunas como seres vivientes. Sí, y pero eso- como dijiste yo- que se usaba para, o sea, todo tipo de seres vivos, también. ¿Me dejé entender, Henry? Sí, yo sí. Genial. De los demás, ¿qué opinan? Si cualquier duda, estamos aquí. Tal vez pueda causar también un poco de... Un alcance a lo que se está preveyendo identificar, ¿no? En términos runashimi, a los términos estadísticos. En mi variante, cuando nosotros hablamos de un conjunto grande, infinito de algo, usamos como dijo, el masikuna, ¿no? Por ejemplo, digo, runa masikuna, todas las personas, uiwa masikuna, todos los animales, hacha masikuna, todas las plantas, ¿no? Entonces, ese término de masikuna es el que engloba un conjunto grande, infinito de algo, ¿no? Y si voy a desear ya tener una población finita, tendría que anteponerle adjetivo o sustantivo indicando a qué grupo me estoy refiriendo. Si en este caso me refiriese, por ejemplo, al conjunto de los habitantes que viven acá en solamente el valle de Huánuco, diría Pilco Masicuna, las personas que viven en esta parte del valle. Ya estoy definiendo, ¿no? Un área mucho más exacta. O Yachay Runa Masikuna, los estudiantes, ¿no? Las personas que están estudiando. Entonces, el término masikuna nosotros lo utilizamos para denotar el conjunto de personas. Interesante, Masikuna. En Cusco suelen hablar también Masikuna, pero más asociado a personas, ¿no? Asociadas a personas. Y ahí en tu variante, solo es posible hablar solo Masikuna para decir cualquier población sin especificar, o siempre tiene que ser especificado como Runa Masikuna o Sacha Masikuna o Uiwa Masikuna. Mira, nosotros utilizamos el sufijo kuna que denota el conjunto de, ¿no? Por ejemplo, uiwakuna, los animales, el conjunto de animales, o ushakuna si ya voy a la población de... Estoy viendo. ¿Podría ser? Para muestra estoy pensando. Pero
Si son personas, podría ser Ayukuna también, ¿no? Claro, si Sí, fuera un Turay, grupo de así. Personas, sí, ajá. Como sí, sí, sí. Sí, familia, ¿no? Sí, podría O ser. una queda familia. mejor. Es Creo que, Ayukun. Ayukuna. creo que podríamos aclarar eso porque se refiere a personas y para personas cae muy es muy preciso en cuanto a personas. Ujú. Pero si queremos referirnos a algo, tendríamos que utilizar otro término. Yo considero que podría ser así como en primera quizá causas cuna, porque por ejemplo en población, como es en estadística, a veces toman poblaciones de plantas, no sé, Sí. muestras, espérate, ¿cómo se dice? Se toman muestras de animales, plantas, entonces sería como No especificar, siempre como dicen, no, personas. no Yo siempre son personas, ¿no? creo que iría a Kiashga, o sea, lo elegido, porque, o a Krashga en el caso del quechua de conchucos, porque a una muestra se elige, y ahorita he estado buscando en el diccionario de Holguín, aquí ponen que muestra estadística lo traducen como Akiashka Chani. Mm, creo que eso está en el sureño, no sé ¿a qué se referiría con Chani? Ni idea. A Cllasra entiendo que yo sé que eso es escoger, O podría ¿no? ser Akiasgantik, lo que hemos escogido. Ajá, eso También, sí me suena. Chani, sería. Chani tiene que ver con precio, con valor o con Sí, aquello que utilizas o que sí, es sí, yo correcto también lo o entiendo así. es verdad o es justo. O sea, Entonces, tiene varios significados. En este caso, si dice Akliasha Chani, se podría decir que es algo específico que tú estás recogiendo. Entonces sería como que ya entendí. de toda la población, tú coges algo específico. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que acá está solo como Chani. Nosotros en Cusco, por ejemplo, no, pues si me ponen Chani, yo ya no entiendo. Pero si dice Akliasca Chanin, ahí sí, pues, ya, escogido. Ahí sí entiendo, ¿no? Chanin, o sea, sí, así sí, pero Entonces el Chanin lo entienden como un sufijo. no, es que el Chanin Es como está una diciendo, palabra más. O adjetivo también. Creo que es una ajá, palabra que necesita O contexto. sustantivo también. ajá, Y sí. quiere decir que lo que han, o que, porque me confundí un poco con su significado. ¿Qué? No te entiendo. O sea, el Chani le da como que valor. Exacto, sí. Ajá, o sea, Sí, Ya. Sí, porque yo es entiendo el Chani valor. como precio. Ajá, sí, me parece claro. muy bien. Claro, a eso me refiero. Claro, como en el diccionario está como lo has leído, Chani, entonces no, cuando dice nada más Chani, yo ya no entiendo. Pero cuando la otra compañera explicó del Chani, que es del valor, ya, deduzco, ¿no? En Cusco se dice Akliasca Chanin, falta en este caso sería el validador o el enfatizador. Ya, entonces yo creo que eso está bien, me parece bien, creo que se entiende. Ujú. Ya, estaría muy bien entonces lo del diccionario. Ujú. Sí. Estaría quedando como Lo voy a escribir tal como está en el diccionario para... Ok. Ya. Ujú. Así está, pero creo que Channing con una N al final, él lo estaban diciendo. Sí, yo lo escribí, yo lo escribí. Pasamos a media. Sí, porque ya se va a acabar el tiempo.
como media, como la media se haya poniendo los datos en orden y es el que está a la mitad, o si no está, no hay uno, pues se hace una media aritmética con los dos términos. Creo que podría ser un puyan. No sé, en el quechua de acá, puyan es lo que está a la mitad. Ya, eso escríbelo. Creo que en quechua sureño es chaupi, no sé si le suena. Sí, también es la mitad. Chaupi. Ajá, la Bueno, acá yo lo mitad. entiendo así. Chopi. Ah, bueno, yo lo pronuncio chopi. Ah, ya. Chaupi Eso igual también lo puedes escribir si no Sí, después. es Chaupi. igual se entiende. Sí. O también Ah, puedes... sí, sí se entiende. Sí, yo, ¿Cómo? eso sería media, ¿no? Genial. Sí, genial, Yadira. Ahí está. Listo. Entonces, Solamente para comunicarles, en unos minutos ya vamos a terminar con la discusión. Hola. Hola, tenemos 18 segundos para que los otros se entren y todos vamos a entrar a este grupo. Ayer. Es que yo estaba en el grupo 2, pero tuve un problema con el internet y se cerró y salí y volví a ingresar y ahora creo que estoy en el grupo principal. Si todos estamos ahora aquí en el principal. Ya, gracias. Sí, Sandra, no te preocupes porque de todas maneras vamos a igual recibir todos los aportes que vayan generando ahora durante la discusión en general. Ya, está Bueno. bien, gracias. Entonces, comenzamos con la presentación y la lluvia de términos que tenemos para esta parte. Empezaremos por población. ¿Algún término ahí para comenzar? Bueno, a ver, yo comienzo. En mi variante, en el Xauxa, identificamos a población como Nunacuna. Nunacuna. Sí, Nunacuna, con N, ¿no? Y para población finita, estamos proponiendo como Uchuk Nunacuna. Y para población infinita, Llapan Nunacuna. Para muestra, Aclacuna. Bueno, creo que eso es todo, o falta alguna palabra más por ahí. Bueno, la idea era ir por partes, así más o menos. No sé si podrías escribirlo ahí, por favor, en el chat. Por favor, solamente para recordarles que cada aporte que realicen, no se olviden de indicar, de escribirlo e indicar entre paréntesis la variante que ustedes manejan para poder pasarlo al Excel, cosa que no ando preguntando a cada rato de qué variante es. Compañeros, nosotros en el grupo que me tocó también estábamos pensando con el Nunacuna o Runacuna y habíamos propuesto con respecto a lo finito Ushaka y infinito Ushaka. Sin embargo, ahorita he estado pensando y pienso que una muestra no siempre solamente refiere a personas, sino también puede referir a seres vivos. Entonces creo que una cuna puede quedarse chico para un aspecto más extenso. Exacto, justo eso iba a consultarle a... No recuerdo Sí, la variante Xauxa, en una cuna población, ¿no?
y quería saber si Nuna Cuna puede ser también como Runa Cuna, que sería persona, ¿no? Entonces, en este caso lo que nosotros queremos es más o menos tener una interpretación bien general. Recordemos que en la estadística la población no necesariamente se refiere a personas, puede ser a cualquier objeto, a cualquier ser vivo, ¿no? Como ya dije, así. En ese sentido, Agregando a ello, creo que podría ser también el término que propusieron en nuestro grupo, fue el causa cuna, porque hace referencia a seres vivos. Y, por ejemplo, Runa Cuna es más específico, no solo personas. Entonces, ahí vamos. Justamente hemos tenido ese detalle también dentro de nuestro grupo, porque cuando hablamos de población no necesariamente nos referimos incluso a seres vivos, ¿no? Sino a diferentes cosas. Entonces nosotros hemos llegado a la conclusión de que siempre debe aclararse eso antes del cuna. Se va a referir a personas, Nuna Cuna, y se va a referir a, por ejemplo, a hierbas, Jorra Cuna, siempre, o se va a referir a perros, digamos, Ayujucuna, siempre tiene que ir algo adelante de cuna para referirse a esa población. Sí, estupendo. está bien. Entonces, pero solo para población, podríamos tener una definición solo para población, así que en general es posible a través de esa definición. Yo creo que para que población es muy general. Sí. Y creo que la que le quedaría mejor sería causa cuna, ¿no? Porque estamos hablando de seres vivos, porque no necesariamente me está diciendo de la población de personas. ¿No? O sea, Sí, solo que causa es para algo que tiene vida, ¿no? Solo que, digamos, dentro de la estadística, ni todos los elementos que tú puedes estudiar tienen vida. Por ejemplo, yo puedo estudiar la calidad de carpetas que hacen los carpinteros en una determinada localidad. Entonces, si consideramos eso, causa ya no entra dentro de esta... Claro, es algo muy específico ya. Sí, Claro. cierto, porque yo me estaba imaginando un aspecto biológico, pero tiene mucha razón. Sí, entonces, Creo que como estaba proponiendo Biancor, podría ser poner el prefijo, el sufijo cuna y especificar lo que el grupo de lo que se está hablando. Claro. Entonces, puedo decir una cuna o, no sé, algo así que englobe algo general, ¿será posible? Porque, bueno, si digamos nos vamos al español, población, si estamos dentro de una sociedad, pues podemos decir población de humanos, ¿no? Pero esa misma palabra en la estadística se mantiene, ¿no? Como población, solo que como está en el ámbito de la estadística, la población puede ser cualquier cosa y no solo persona. Y no sé si esa lógica puede también usarse para el quechua, ¿no? Podría darle antes del sufijo cuna, podríamos utilizar el masicuna, ¿no? Que engloba a todos, pluraliza a la población de su naturaleza. Muy bueno, muy bueno. Muy bueno. Definir, o sea, el masicuna engloba a toda una población general. Estupendo. ¿Podrías, por favor, escribirlo, Hilda, ahí en el chat para A ver, yo tengo ahí una observación. Yo también tengo una observación. A ver, permítame, por favor. Bien, teniendo como punto de partida la población, ¿no? Si nosotros queremos globalizar a todo un conjunto de personas, necesariamente tiene que ser Nuna. Nuna es persona. Nuna Cuna, el Cuna es el pluralizador, la cantidad de personas. Pero, ojo, si yo digo Masi Cuna, solamente estoy refiriéndome a mis vecinos, a mis conocidos, nada más. Pero en una población no necesariamente va a ser representado por mis conocidos, sino hay gente que ni los conozco, pero viven en esa población. Por lo tanto, debería ser Nuna Cuna. Ya. Sí, concuerdo. Yo también tengo observación con la palabra masicuna,
porque la palabra Masikuna es generalmente bueno, voy a hablar de la variante que conozco, en el variante Collao, Cusco Collao, Masikuna es generalmente referirse a los amigos, a los que son mis conocidos, a los que son Claro, muy incluso de conocidos, mi edad, exactamente. ¿no? De mi edad. O sea, eso es Exactamente. Masikuna. O mis compañeros del colegio, mis compañeros de la universidad, o mis compañeros de trabajo. Eso es Masikuna. Entonces, para mí no quedaría eso. Pero de repente en la otra variante sí eso queda bien. Entonces, sí estaría bien en Sí. ese aspecto. Les aclaro, usamos el Masikuna porque engloba a una población que está dentro de una especie, dentro de un tipo. Entonces engloba a todo este grupo, ¿no? Puede ser Runa Masikuna, Uywa Masikuna, Hacha Masikuna. Entonces es a un grupo de especie, no precisamente al vecino, sino a la especie, al tipo de... Algo relacionado, ¿verdad? Algo que agrupa. Así es una población grande que tiene las mismas características, ¿no? Entonces, por ejemplo, hablo de una población grande y me refiero de esa manera. Quería acotar aquí. Antonio y Beatriz dicen una cuna, ¿no? Una consulta. ¿Sí? No, una consulta. La definición que propone Silda de Masikuna es de la variante de Ancash, Humalí. Sí, es con chucos y huamali, ¿no? Se utiliza un poco con chucos, pero más en la parte de huamali y la parte de huánuco, de la parte ya de la variante netamente huánuco. O sea, es un préstamo, bueno, no es la lógica que manejamos acá, es de que a la ausencia de una palabra dentro de nuestra variante local, vamos haciendo los préstamos de la variante regional y luego ya nacional. Entonces el Masikuna es netamente huánuco. Es referido De la a variante organismos vivos, organismos. Bueno, obviamente son ¿Perdón? Es referido a un conjunto de organismos. Solo Sí, organismos. especie. Sí, por especie, por tipo, ¿no? Un conjunto de similes. Organismos, pero organismos, no a cosas inmateriales, cosas, por ejemplo, no sé, conjunto Tanto de casas. materiales e inmateriales, todo lo que es conjunto de, por tipo de afinidad, especie, características, ¿no? Que son similes, como decían, por ejemplo, ya los amigos de Conchucos, ellos lo utilizan para el vecino, pero aquí es algo mucho más grande, incluye a todo un grupo de personas, cosas que tengan la similitud de características. Eso es una población grande, ¿no? Que se puede usar para definir población, independientemente del grupo poblacional que estudies, sea de objetos, de cosas, de tierras, ¿no? Inertes o que tengan vida. ¿Puedo participar, por favor? Claro que sí. Sí. Mira, por ejemplo, si nos referimos a una población de personas, por ejemplo, sería Ayucuna, ¿no? Por decir, Ayucuna, ¿no? En el sur he escuchado eso. Pero si nos referimos así a una población en general, por ejemplo, Yiu, Yapan, ¿no? Yapan, Sachacuna, todos los árboles. Yapan, Rumicuna, todas las piedras, ¿no? Yapan, Yiu. Yiu, Sachacuna, Yiu, Rumicuna. Yiu, Yapan, más o menos engloba a lo que es población en general, ¿no? No sé si me dejo entender. Gracias. Puede funcionar también Yiu y el objeto que tú quieres estudiar, Kuna. Yiu, Rumicuna, Yiu, Sachacuna o Yapan, Sachacuna. Entonces puede ser Yiu, Kuna, o sea, esos dos, tanto ese sufijo Kuna y Yiu o Yapa puede ser usado también. Creo que es una buena alternativa también para ser considerado en esta. No sé si podrías escribirlo ahí en el chat para tomar los apuntes. Sí, por favor, Juan, si lo puedes escribir al chat. Aquí yo quería también acotar algo sobre Nuna Kuna. Como habíamos dicho, que en la estadística la palabra población no necesariamente se refiere a personas, sino también
a cualquier objeto, cualquier cosa que nosotros quisiéramos estudiar. Entonces, es por eso que una definición que engloba todo, así como decía Hilda, sería lo más adecuado. Por ejemplo, para mí, ¿no? Es una opinión personal. Una cuna me suena como a runa cuna, ¿no? Es más específico relacionado a las personas, ¿no? A una población de personas, ¿no? Entonces, ahí, y sé también que Masikuna es cuando nos referimos a nuestros cercanos, ¿no? Vecinos o algo relacionados a nosotros, ¿no? Pero si decimos Runa Masikuna es más específico, ¿verdad? Runa Masikuna o Yachta Masikuna, ¿no? Es más específico. Pero si decimos solo Masikuna, sin necesidad de especificar, no creo que sería una buena opción para este caso. No sé si me dejé entender. Ari Turei, allí me callan. Si dice uywa masikuna, ya ahí sí ya se entiende. Si dice runa masikuna, también. Entonces ahí Claro. sí, sí entiende mejor. Pero si es solo la palabra masikuna, ahí sí ya hay una confusión total. Sí. Y ya, Compañeros, quería también acotar, porque en el quechua es un idioma que engloba mucho, que es muy cálido. Entonces, si decimos masi, como decían, que quiere decir compañero, amigo, aquí también lo he encontrado en un diccionario, puede decir que las personas que dice son amigos sin que necesariamente sean amigos, como si decimos, si nos referimos tal vez a la población de todo el Perú, queriendo decir que el Perú, pues, como si todos fuéramos unidos, como si englobando, quiero decir que pues expresa el sentido afectivo que tiene el quechua. Y por eso me gusta mucho esa propuesta. Ujú. Pero pienso que también la propuesta de Liu y Kuna puede ser también una buena. Entonces, ahí tenemos buenas opciones para intentar interpretar, ¿no? Traducir esta palabra población. No sé si por ahí alguien tiene algo más que decir al respecto. Y sobre el finito e infinito. Ya, entonces pasamos a lo demás. Sería población finita. En Cusco, al menos, cuando es algo finito, yo diría un poco algo que se acaba, ¿no? No sé si para ustedes eso puede ser, les parece familiar también. Ari, de Cusco se dice tucu. Iki chega, y matan chule. Entonces, si hemos puesto población, hemos puesto, ¿qué cosa? Masiguna. Eso es, ¿no? Como hemos puesto. Entonces, entonces sería Masiguna Tucuglia o Tucug nada más. Porque estamos hablando de población finita. ¿Qué finita sería Tucug? Y en el caso de Lancash sería Ushaka. Pero si digo, Masikuna Tucug, no puedo decir Masikuna Tucug, creo que puedo decir Masikuna Tucuglia o algo así. No puede ser Mm, Masikuna. no, aquí ya se tendría que utilizar un adjetivo calificativo que diga algo finito, ¿no? Que es algo pequeño, una población finita. Entonces, en el grupo que estuvimos, estábamos haciendo la propuesta con nuestras variantes, ¿no? Por ejemplo, decir o sea, un pequeño grupo, o uchukuna, como dicen en la variante shausha. O sea, es los más pequeños, los más definidos, lo más identificado, específico. O sea, como población finita, ichikuna o uchukuna, como dicen en la variante shausha. Y para
definir a la población infinita, sería Yapan. Yapan es todos, ¿no? Los incluye entonces Yapan Kuna, a todos. Por ejemplo, Yapan Runa Kuna. O sea, es mi población infinita. ¿De qué especie? De personas. Entonces, Yapan Kuna, ¿no? Utilizo el Yapan Kuna. ¿Podrías, por favor, poner esa, por decir en el chat, por favor? Bien, ahora lo... ¿Alguna propuesta más por ahí? Sin embargo, creo que me ha gustado mucho la propuesta, pero creo que sería para un contexto de un conjunto y un subconjunto, un contexto de parte todo, porque no está indicando el hecho de que uno de ellos se acaba y el otro no se acaba. O sea, uno de ellos mm, no se puede contar y el otro sí. Creo que podría generar confusión. Claro. Pero al menos el término Japan creo que engloba lo que es nuestro universo, nuestra población objetivo, ¿no? Ahí Yapacuna o Yapancuna. Yiucuna también, ¿no? Yiucuna también puede ser. Sí. Eso es Sí, sureño. Sí, el liukuna, liu quiere decir que engloba todo, pues, ¿no? Sí, sí se entiende con la palabra liu. Ya. O yapan también, yapan que también todo. Las dos opciones que hay que considerar. Ya. Aquí Hilda nos pone Ichikuna, Uchuskuna. Y la otra es Yuikuna o Yikuna. Todos esos términos se refieren a un conjunto pequeño de personas o cosas. Ahí en lo que están escribiendo, Ichikuna, o sea, decirlo simplemente Ichikuna es como decir a los chiquitos. Tendría que agregarse algo ahí. Ichikuna. Ichikuna y Uchuikuna son parecidos. Me perdí por esa parte. A ver, para poder nosotros utilizar o hacer un símil, es que estamos proponiendo utilizar la palabra ichi, que significa un pequeño, o sea, ichi pequeño, ¿no? Entonces, si voy a definir una población finita que la voy a saber identificar muy bien cuantitativamente, entonces es un pequeño grupo con el cual yo voy a poder cuantificarlo. Entonces, bajo esa premisa, vemos en el equipo que hemos estado trabajando, este encargo, que podría muy bien quepar el término ichikuna o el uchukuna, que es en la variante Shausha, ¿no? La variante Shaoshe. Claro, en la variante Shausha es uchuk, que es pequeño, y en nuestra variante del centro es ichik, es que es pequeño, algo definido, ¿no? Algo definido, algo que puedes cuantificar si vamos al tema estadístico. Ok. O si podría ser de yupakuna, o yupakuna, yupar es contar, podría, sí, o sea, Sí, yupakuna, ¿no? a eso iba. Yo puedo contarlo. Yo puedo contables, contar, ¿no? es factible contables, yupakuna, podría ser también. Ujú. Sí, yo concuerdo con eso porque
el otro es muy ambiguo. Pero si se trata de que la población, una cierta población se puede contar y el otro no, entonces podría decir, ¿cuál era el término que usamos? Masikuna, ¿no? Masikuna y Yupana Ati, Yupay Atina, algo así. Y el otro Manayupay Ati. Así será. Algo así, claro, una población que se puede contar, ¿no? Sí, Masikuna, no, Yupay Ati, no. A ver, Yupay Masikuna, Yupay Masikuna, Yupay Masikuna, creo que Es que podría ser también. no iría, Masikuna es que engloba a más, es más general. El Masikuna es general, estamos hablando de población así grande. Y cuando ya estamos definiendo a nuestra población finita, sería Yupakuna, que yo puedo contar, sea la población con la que esté trabajando, ¿no? Cualquier población, es Yupakuna. Claro, Me es sí. factible contabilizar, cuantificar. Claro, sí, y para población una de las propuestas es Masikuna, lo que es general, lo que engloba todo. Para población finita no puede ser Yupa Masikuna, porque también englobaría una muestra, un subconjunto, ¿no? De la Contable, población. ¿no? También. Que sería También, sí. Yupa Masikuna. No sé si... Claro, eso es lo que digo. Ah, Porque no puede ser diferente, se supone que es la misma población, o sea, es la misma población, bien. solo que acá es más pequeño. Que me es posible cuantificar, está muy bien, me calza mejor. ¿Alguna otra propuesta para población finita? Tenemos Ichikuna, que sería, Ichikuna es el central, Uchukuna, Chausha, y Yupa Masikuna. Entonces, esa Yupa Masikuna variedad. Yo creo que eso es compartido, ¿no? Masikuna es compartido, si no me equivoco. ¿Lo puedes escribir, Manuel, en el chat, por favor? Ya. Lo pongo aquí compartido, no sé si es lo correcto. Yo he escuchado Masikuna en el sur. Ya. Entonces, el siguiente palabra es infinito. Ya hay una propuesta que es Yapan Nunakuna. Y la otra era Yukuna. Yukuna, si no me equivoco, es la variante sureña. No sé si ahí tienen alguna otra propuesta para población infinita. Bajo la premisa que estamos trabajando con el sufijo ya masikuna, podríamos definir como población infinita a Yapan masikuna. Ari. Ari va con Yapan Masikuna o con Liu Masikuna. También. Yu Masikuna, Yapan Masikuna. No sé si soy solo yo, es mi variante, pero yo leer Yupak Masikuna, yo le entiendo más como la población que cuenta. Tanto poca, una población poca nomás. En mi caso yo seguiría apoyando a Ichik Masikuna y Yapan Masikuna, porque si bien Yapan Masikuna se refiere a todos, donde todos puede ser una población de 100, 200, 1000, 1 millón de personas,
no es definido un número. Y Ichik, bueno, tampoco define un número, pero sabes que ya es una población reducida, pues, ¿no? Y hablar en grandes, al menos, por ejemplo, en matemática, hablar de infinito es muy complicado porque puede ser un término n-1 y ya es finito ya. Y decir n nomás ya es infinito. Entonces, yo seguiría apoyando a Ichik y Japan Masikuna. Ya. Uchikuna y Japan Masikuna, ¿verdad? Esa es tu propuesta. Sí, yo Yo seguí. podría agregar, y bueno, no sé si se puede añadir en lo que es infinito como mana, tukui, así somos. Que, bueno, en el grupo estábamos quedando como mana, tukui, como que no termina, tukui es terminar, entonces no termina. Ya solo para... Estamos ahora Es en la... decir, y no podíamos, ya que en el otro está Yupa Masikuna, y no podemos poner mana Yupa Masikuna. O sea, Sí. porque se supone que el otro se puede contar y el otro no, el otro grupo no se puede contar, entonces es algo que no se puede terminar de contar. O sea, es eso, ¿no? Entonces, ¿y no podríamos poner así? También podría ser. Siguiendo esa sea, línea, mana- yo creo que es una opción, ¿no? Pero sin desconsiderar las otras opciones que también hay, yo creo que sí. Sí. Sería bueno tener para poder ver también, ¿no? Claro, no se vaya a confundir con Manayupa, una agüita de Manayupa, ¿no? Con la Agüita de planta. Manayupa, aunque con la plantita. No, pero si A ver, estamos yo escuché hablando esto. en términos netamente matemáticos, estadísticos, pero la negación a que no se puede contar también podría ser. Creo que nuestro Runashimi es un proceso muy enriquecedor y muy bien podríamos tener estas dos propuestas, ¿no? Priorizando el de Yupakuna, que va netamente como un término cuantitativo, matemático, y el Ichik también, porque estamos cualificando. Entonces, me parece que sí podrían ir, ¿no? El de Yupamasikuna o Mana Yupamasikuna y el Ichik o Uchuk Masikuna y el Japan Masikuna. Pensé que podríamos trabajar con ambos términos. Sí, pero recordemos también que el quechua, solo una palabra que se escribe así, ¿no? Una palabra tiene varios significados, hasta 3 o 4 significados puede tener, que es diferente, ¿no? Entonces recordemos que eso es también el quechua, no tiene un solo significado. Sí, es Claro, aglutinante. claro. Alucinante. Aquí Rocío nos pone también Mana Yupakukuna. Yo creo que también es una buena opción. Sí, los que no se pueden contar, ¿no? Mana y Papukuna, lo que no se puede contar también. Estupendo. Entonces, solo para repasar las propuestas para infinitas son Japan, una cuna, ¿no? Tenemos Liu Kuna, Japan Masikuna, Yu Masikuna también, Mana Yupakuna, y Mana Yupakukuna, que es parecido al anterior, ¿no? Entonces, yo creo que qué rico es bueno, me refiero en cuanto al término, ¿no? Por esa palabra en el quechua. No sé si por ahí tenemos otro término más que le podríamos dar, o si no podríamos pasar ya a muestra. Yo había puesto también el Ushakaj, Mana Ushakaj, que es algo que Ushakaj, algo que se termina, ya sea en cantidad, en proporción, en lo que sea, y Mana Ushakaj, pues lo que no se termina. Sí, en el caso de Ancash, en lugar del Tucuy y el Mana Tucuy.
Como ya. estaba diciendo, ajá, Beatriz. Ujú. Ushakaj y mana ushakaj. Ah, estupendo, estupendo. Ya. Manayupa Masikuna, por eso infinita. Ya. Entonces, pasamos a muestra. En el caso de muestra, en nuestro grupo estábamos pensando, como una muestra es algo que eliges, que seleccionas para estudiar, Akyashka, pero a eso agregarle el Channing, Akyashka Channing. Lo encontré en un diccionario eh, se refiere a una muestra que tiene valor, no un valor de superioridad, sino que un valor que le das adicional como para estudiarlo, ¿no? Por eso sería todo, Akyashga Channing, Ya. porque ujú. Ah, genial esa idea, pero dentro de la estadística, la muestra, mientras más aleatoria sea, es mejor, porque así es más dignos, por así decir. Pero si nosotros digamos, yo quiero muestrear a esta persona, a esta no, a esta sí, a esta no, ahí como que estamos direccionando y generaríamos sesgos, ¿no? Tal vez donde no hay resultados, vamos a obtener resultados, ¿no? Entonces, en este caso, no sé si eso sería un término adecuado, considerando que la muestra, mientras más aleatoria sea, es mejor Ujú. para analizarlos y obtener o realizarlas, prever y concluir, ¿no? De manera correcta, sin tener sesgo. Claro, yo creo que en ese caso Entonces, podríamos solamente dejarle el Akyashka, porque con el Channing no me refería a un valor como de superioridad o algo así, sino que es un grupo que nos sirve o que lo hemos seleccionado, no que hemos seleccionado uno por uno, pero si genera confusión, yo creo que la Kyashka podría funcionar bien. A ver qué opinan mis compañeros. Claro. Pues puede ser también Aklay, ¿no? Aklay, Aklashka, ¿no? Ujú. Aklay o Aklashka. ¿Mm? Sí. A ver, al menos en Cusco, aquí ya es como escoger, ¿no? Aquí ya muy escoge eso, ¿no? Ya muy. Entonces sería más, bueno, a mi parecer, ¿no? Sería más por el lado de escoger, ¿no? Entonces, porque si sí, hay sí, sí. otro término ahí que le puede hacer competencia. Ah, ya veo. Muestra, sí, Aclay es escoger, definitivamente es escoger en Cusco. Sí. Pero muestra, ahora que lo explicas, no sé por qué se me viene de repente, si es muestra, entonces, no sé, Jawarizka, podría ser. No sé, eso es lo que se me viene a la Agregando a mí, mente. perdón, agregando a mí se me viene en mente Takai, que es separar. No sé, pero creo que podríamos agregarle algo, no sé, para especificar quizás. Ahí. Ahí es separar, ¿no? Separar, Entonces, dividir. eso demuestra, ¿nos podrías explicar con un poquito más, con más detalle para poder entenderlo, el contexto? Porque cuando vi la palabra muestra, no sé por qué se fue mi mente a lo que es estas muestras que hacen en el laboratorio clínico y en eso, y no sé, porque antes he trabajado también en eso, por eso de repente. Pero acá en la estadística, ¿qué es muestra específicamente? ¿Nos puedes explicar, por favor? Marco, ¿te podría hacer un alcance? Podría utilizar de repente el término ricascuna, o sea, lo que se hacen visibles, ¿no? Algo observado. Claro, Puede lo que ser. va a ser Porque observado. Ricascuna. ¿Podrías escribirlo, por favor? Ahí en el chat.
Ya. Muy bien. Entonces, Sí, mientras porque tanto, así los sí, escoja, al final es lo que voy a hacerlo visible, ¿no? Va a ser mi sí, objeto de estudio. ya. Entonces voy a explicar, sí, creo que tal vez he podido causar alguna confusión en esto de las definiciones que parecen similares, ¿no? Pero en realidad no. Entonces, supongamos que yo quiero estudiar mi población de peces o los peces de un determinado lago. Entonces, todos los peces de ese lago son mi población. Cada uno de los peces son mi población. Pero yo no voy a poder estudiar cada uno de esos peces porque puede ser muy costoso, el tiempo y otras cosas. Entonces, ¿qué hago? Pues, obtengo una muestra representativa, o sea, un subconjunto de esos peces, yo pueda analizarlos y mediante los resultados interpretarlos, ¿no? Básicamente es eso. La muestra es un subconjunto de la población. Recordemos que población puede ser infinita y finita. Entonces, cada una de estas poblaciones, de cada una de estas poblaciones podemos obtener una muestra representativa con la que a través de los análisis, los resultados obtenidos, podremos extrapolar lo que está pasando tanto en nuestra población finita y nuestra población infinita. Entonces, básicamente eso muestra. Es un subelemento, un subconjunto, diré. Compañeros, se me ha ocurrido en estos momentos que podría ser Rakirishkanchik, lo que hemos separado. Y también podríamos agregarle Rakirishkanchik Chanin, lo que hemos separado y que tiene un valor de estudio, tal vez. Rakiri, o sea, para mí, así como pequeño, Rakiri me suena más como a distribuir. Rakiri muy, como Sí, distribuir o repartir. repartir. Sí, también Entonces, puede caber en ese contexto. muestra. Bueno, Claro, muestra, rakisha sería más o menos, ¿no? Rakisha, muestra, ¿no? Puede ser, porque al final puede ser Rakisha, puede ser es un poco más, digamos, porque al final, digamos, como les indicaba, ¿no? Si nuestras muestras son mientras nuestras muestras son lo más aleatorio posible, los resultados que vamos a obtener son más creíbles, digamos, van a reflejar mejor la realidad. El Rakisha es algo como distribuido, ¿no? Entonces, pero ahí no me llega a convencer Rakisha, pero creo que vamos por ahí. Rakisha es sureño, ¿verdad? Ari, sureño, Andrei. Sureño. Yo también lo entiendo y soy del centro. Sí, yo también lo entiendo. Allí. Cursa. Es Rakisha, distribuido, ¿verdad? O repartido también puede ser. Sí, pero siento que no, algo más falta ahí, ¿no? Sí, No falta algo. Sí, no es exacto. Es exacto, no hay esa acción de que uno separa este elemento, ponte para poder analizarlo, ¿no? Para la muestra. Y eso no está acá, eso falta, hay algo que falta ahí. Yo encontré muestra en un diccionario así de matemáticas, más o menos, que Keating me facilitó. Y tenían ahí como muestra, ¿no? Era como una especie de glosario así. Pero ellos no lo habían traducido, sino que lo habían puesto solo como muestra. Y en quechua ellos definen como Isichasca, junio, manta. Yuxik, yapanta, rixichinan, raika. Y ese concepto me parece bueno, solo que no sé si podríamos nosotros obtener una traducción para muestra. A ver, en base de esa definición. Pisichasca, junio hatun, junio manta. Yuxik, yapanta, rixichinan, raiku.
Les voy a copiar al chat. Ahí. Bueno, no sé si por ahí hay otra gerencia más en cuanto a muestra. Parece que no, ¿verdad? Manuel, ¿esa es una definición o esa es una palabra? Es la definición, pero, Ajá. pero Sí, aquí, pero sí se entiende. Cuando dices pisichasca, estás hablando que es separado una pequeña cantidad de un grupo grande, ¿no es cierto? sí, Entonces, sí se entiende. Eso de Rixinapa, yo lo entiendo muy bien porque eso es el fin del estudio, ¿no? hasta Allí, junio. allí mi no cachan. Ya. En realidad yo estaba aquí equivocado. Ellos no han considerado muestra, sino han considerado como muestra Pisichasca junio. Ajá, pisichasca junio. Eso te preguntaba. Ese pero esa palabra pisichasca junio. Sería como una... La pequeña cantidad, ¿no? De una Ajá. cantidad grande. Sí. Ya. Creo que calza, ¿no? se- Pisichasca junio. Sí, O lo de sea, Pichichasca yo también entiendo como hacer quedar algo, no sé, de algo más grande, ¿no? Junio es como reunir, ¿no? Por ejemplo, junio Nakui sería como una reunión, ¿no? Junio sería reunir, o junio sería una forma de sustantivizar. Claro, sería Pichichasca, o sea, sería algo disminuido, ¿no? Junio sería algo disminuido, ¿no? Algo reunido, disminuido. ajá. Sería eso más o menos. Pisichasqa junio hatun junimanta lluqsi llapanta riqsichinanrayku. Lluqsi llapanta riqsichinanrayku. Y no sería ¿Por qué no llapan? Pisichastacuna? Pisichastacuna. Pisichastacuna. Compañeros, bueno, en mi variante, el pisi puede ser que falta. También, sí. Pisinmi, falta. O Puede ser pisisi, también. o me dicen que también es haz quedar, o hacer quedar. Entonces, siento que se puede entender. Por ejemplo, recuerdo que no siempre dice, ay, Pisipanusanquicho, puede ser, o te está faltando algo, te está faltando energías, ¿no? Entonces yo lo asocio también a eso, ¿no? Algo disminuido, pero... Sí, igual, por ejemplo, Pisirun faltó, Pisiruan me faltó, Pisirusun que te faltó, algo así, ¿no? ¿No? Entonces es algo de... Me manifiesta algo que falta, ¿no? Así es. Pero, como les decía, junio es como algo reunido, ¿no? Entonces, hasta junio, está algo reducido. Entonces. Compañeros, he encontrado en un...
en un diccionario, tal vez los que hablan la variante sureña puedan entenderlo. Como muestra me sale Ricuchina Cutuwi. Cutuwi. No sé si lo entienden. Cutuwi. Ricuchina Cutuwi. Yo no lo entiendo, pero tal vez ustedes sí. Yo tampoco. Yo también. Mana, ya te han dicho. ¿Qué se hace? Mana. Aumentando el otro, el Pisi chaspa, creo que estaba diciendo Pisi también es un adjetivo que significa poco. O también en algunos contextos como que hace falta, ¿no? En ese Pisi chaspa significa como que algo reducido. así más o menos. Sí, puede significar como un poco y también como carencia de algo. Turay, y no podría ser, ay, se me apaga. No podría ser, en vez de, a ver, ¿dónde está? Ya, y no podría ser, en vez de pisichasqa junio, pisilla junio urqusqa hatun, no, hatun junio manta yuqsiq llapan riqsichinapaq. Sería el concepto, ¿no? De muestra, ¿no? Ajá. Porque el pisichasqa, claro, lleva como algo, incluso el pisicha ahí viene de algo de desvalorar, de no darle valor, algo así. Entonces yo, bueno, así lo entiendo, que de repente esto podría ser, o sea, a ver, que ya no me acuerdo qué dije. A ver, pisilla, junio, urqusqa hatun junio-manta. Ya, pisilla junio. Estoy en celular y se me apaga cada ratito y no puedo leerlo. A ver. La pisichasqa junio. Ya, pisilla junio, urqusqa hatun junio-manta. Llapan riqsichinarayku. O llapan riqsichinapaq. Ya. Esa es la propuesta del concepto, ¿no? Me parece muy bueno para el concepto. Ajá, estoy, sí, de la traducción que pusiste acá de la muestra, estoy diciendo. Podríamos considerar eso, pisichasqa junio, como una opción. Yo creo que sí, ¿no? Porque estaba en ese glosario, pero me quedan algunas dudas al respecto, ¿no? Creo que ustedes también. Pero igual lo que se puede hacer también es, tal vez es muy difícil generar un solo término para muestra. Se podría generar términos de muestra de acuerdo a lo que se quieran referir, porque parece que es un poco difícil llegar a un consenso en general. En todo caso se podrían separar muestra que se refiere a tal cosa y esto otro, muestra que se refiere a tal cosa. Tal vez así sea mucho, o sea, no sé, tal vez haya una solución más rápida a esto. Porque, no sé, yo lo veo como que es difícil llegar a un consenso y tratar de englobar esto de muestra de una población si hay varias cosas, ¿no? Que está. Sí, verdad. Entonces, bueno, solo repasando las opciones que tenemos. Primeramente, se propuso hallazga, pero que puede significar escoger y como que tal vez no está afín con la estadística, ¿no? Esto de escoger. Raquisca sería como algo distribuido, ciertamente las muestras tienen que estar distribuidas aleatoriamente, pero como que falta algo más ahí, ¿no? Y pisichasqa junio. Entonces, tal vez porque esto ha sido encontrado en un glosario, podría ser una opción cercana, ¿no? Pero igual quedo con algunas dudas al respecto, ¿no? Pero bueno, tal vez es el momento de pasar a lo siguiente, si no nos vamos a amanecer en el... Sí, esa es otra de las cosas que estábamos viendo con Manuel, que ya nos hemos pasado un poco más de lo planificado y bueno, nos faltan todavía unos términos adicionales
todavía por trabajar. Y asimismo una parte de los ejercicios que, bueno, ya creo que ya no se va a poder hacer. Entonces, queríamos hacerle, bueno, en este caso quería hacerles la consulta, ¿qué tanto ustedes están disponibles para continuar con estos últimos términos o si no lo podemos dejar ahí, ¿no? O también podemos tener un tiempo de descanso de unos minutos porque esto ha sido de corrido, sin parar. Esa es otra de las opciones. Entonces, tienen todas esas opciones. ¿Terminamos aquí con esto o tenemos un descanso, continuamos o prefieren hacerlo de corrido? ¿Qué es? Sí, solo para recalcar aquí, es para complementar lo que dijo Sandra, en esta etapa solo faltarían definir estas medidas de tendencia central, ¿no? Como media, mediana y moda. Entonces, son esos términos más y termina la etapa. Entonces, de ahí tal vez sería bueno terminar esa parte y luego podemos decidir. Imagino que están también cansados, ya pasó un buen tiempo y bueno, la tercera etapa podemos dejarlo ahí, tal vez dejarlo para otro momento, ¿no? Entonces, me gustaría saber qué opinan al respecto. Tukuya suñacha. Ishkai, Ishkay imaykunatawan tukuylusun hinari punanchispaq. Cosa. Entonces pasemos estos últimos términos están relacionados a la medida de tendencia central, ¿no? Son tres, ¿no? La mediana, la moda y la media. ¿Ustedes desean tal vez, antes de eso, descansamos 5 minutitos y luego continuar con estos tres términos o lo hacemos de una vez ahora? Yo por mi parte preferiría ahora porque a las 8 tengo otra reunión. Ya, que entonces terminamos de una vez. Mediana. La mediana, como les había indicado, es aquel valor que divide en dos partes iguales a nuestro conjunto de datos, ¿no? 50% para un lado y otro 50% para otro lado. Sería mediana. ¿Alguna propuesta para mediana? Kushkanchu kanmanchu turay mediana nisqapaq. Chawpichu. Kushkan riki. Chaupi también lo entiendo y Kushkan es como medio, ambos son medio, ¿no? Ya. Genial. Creo que esta parte es un poco menos compleja que la anterior. Ya. Compañeros, creo que yo también diría que para la media y la mediana son se obtienen de parecen. maneras distintas, pero son algo similares. Entonces yo creo que yo estaba pensando en dos palabras que podrían servir para cualquiera de ellas, que son puyan y chopi, que quieren decir más o menos en medio, pero como la mediana se saca ordenando principalmente ordenando en casos estadísticos pequeños estoy hablando, donde es más fácil ordenarlos uno por uno y ver cuál está a la mitad, podría ser chopi, y para media sería puya. Yo pensaba utilizar un término para cada uno, pero no sé qué opinan ustedes. Ujú. Para mediana, chaupi, ¿no? Medio. Chaupi. Diré no, claro. Mediana, chaupi. Tenemos dos propuestas ahí. Kushkan. Me corrijo en esa parte de Kushka porque, por ejemplo, Chaupi es medio, pero Kushka es cuando está al lado, o por ejemplo, Kushka Tiasu, o sea, digamos en la mitad, o más que todo es para quién está a tu lado, el que te acompaña. Entonces creo que sería más por esto Chaupi. O Chaupi. No creo que también es. Okay. Kushkan, hay un ejemplo, si les puedo dar.
Kushkanyankamallan puriruran. Camino hasta cierta parte, no hasta un camino medio, ¿no? Pero Chaupin creo que sí podría definir más lo que es mediana. Chaupin es algo que está ahí al centro, ¿no? Al centro de Sí, algo. porque el Claro, Chopi lo veo en un contexto más geográfico y como que la mediana, cuando es un problema pequeño, pues tú lo ordenas y tú ves el que está en medio. Claro que cuando es más grande utilizas fórmulas, pero cuando es más sencillo lo ordenas y ves el que está al medio. Cursa. Entonces, mediana, Chaupin. ajá. Chaupin creo que es en el sureño, también en el de Ancas, ¿no? Sí. Sí, también en sureño también es Chaupi o Cuscan también, ¿no? Porque la palabra Cuscan, sí, o sea, también se entiende como acompañante, ¿no? Vamos a ir, acá hay Tarizontes, Cuscalla, ¿no? Como decir eso, pero que también se entiende como la mitad, ¿no? Ya. Creo que entonces aquí al menos puedo ver que al menos los que han participado, que Chaupin define la mediana. Entonces, podemos pasar a moda. Moda es aquel valor que es más frecuente, que se repite. Yo podría decir el cuti cuti, así repetido, porque como se repite. Puede ser O Kutipashga. Podría ser Kutipashga. Aunque ahora que mencionas Kutipashga es como repasar, pasarlo por encima. Ah, verdad, repasar también, verdad. Ujú. Kutipam, repasar. Cuti, cuti. Mira, y con la palabra mediana tengo, no sé por qué se me viene con la palabra mediana, la palabra taxan. Taxan. Taxa, sí, Porque es algo mediano, ¿no? Yo creo que es más para el tamaño. Taxa, sí. o sea, es una persona baja, ¿no? Taxaya, hermana, Ari. Sí, Taksha. En Ancash es Taksha. Taxaya al enanito, ¿no? Taxaya. Está bien. Ya, Che, tú eres ahí con mancho. Churrasas tu cheita, manachu. Taxa. Nacional. Creo que ¿Qué no. opinan los demás? Sí, es más, creo, atribuido a la estatura de algún objeto o persona, ¿no? Proporción al tamaño de un cuerpo o algo así. Sí, sí. Ya. Pero igual es buenísimo eso porque clarifica, ¿no? Las ideas que estamos manejando aquí. Entonces, quedémonos con Chaupin. La moda. Entonces, recurriendo a ese glosario, hemos encontrado también ese término. Y la moda, sí, ellos lo dejan como moda. Les voy a pasar la definición ahí. Cutipasca. Puede ser Cutipasca. La opción de Cutipasca. ¿Qué les parece esa opción, Cutipasca? Cuticuti se repite. Y Cuticuti. ¿Será que puedo decir Cuticuticaj? O sea, aquello que se repite. Cuticuticaj. ¿Cómo? Cuticuticaj. Claro, cuti cuti pa, sí. Ari, Ari. Auture. Sí, Camancho. Cuticuticaj. Ari, mami, tú eres ahí. No podría ser ya Pashga, ¿no? Creo que se entendería como el aumento o algo así.
También se ya. podría entender, pero creo que un poquito más se usa para lo que es, como dices, aumentar algo. Y acá en el diccionario del quechua igual kutipay, repetir dice, ¿no? Repetir kutipay. Kutipamuy. Creo que más. Kutipamuy. O puede ser también arte nuevo, kutipamuy, ¿no? Kutipay, repetir, ¿no? Puede ser. Recuerdo que mi mamá me decía, kutipamuy cheta. Cuando no trabajaba bien, mejor tenía que ser de nada. Entonces, He escuchado un poco hablar, por ejemplo, decir, pasé para cuti cuti, por también camushkadis. O sea, como que ha llovido, volviendo otra vez y otra vez. ¿podrías escribirlo, por favor? Ahí en el chat. Yo creo que están en el cuti, pero hay que ver con cuál nos quedamos, porque estamos diciendo cuti cuti kaj. Ya, ya, ya. Hay esa opción. Hay una que es cuti cuti, que está ahí en la... No, en realidad hay tres, ¿no? Tenemos kutipasta, que propuso Yadira, cuti cuti, que propuso Rosalinda, y otro hay cuti cuti kaj. Entonces, de esas tres, ¿Repite? cutis, Chisca es algo que ha sido regresado, o sea, por ejemplo. Sí, algo que ha sido devuelto. De vuelta. Que ha sido de vuelta, ¿no? Sí. Sí. Y variante Pero también no es más. por yo dijo algo. Ya, entonces, aquí, kutichikur. En verdad, todos los términos que estamos proponiendo aquí, o que se están proponiendo aquí, son muy parecidos. Hemos coincidido en el término, solamente que Hemos en el modo de coincidido. decirlo. Siempre hay términos comunes. Y eso ayuda Con lo que había muchísimo. dicho hace rato del yapa, de aumentar, de yapar. Ajá. Cuando dices yaparin, también se entiende ya como se repite, yaparin. Una vez más, algo así. Una vez más. Yaparin. Porque yapa Depende es de cómo lo aumento, ¿no? conjugamos. Yapa, chaval. Yapa, pues Yapa. siempre pedimos yapa. Mi yapita. Sí. Peruano que se respeta. Siempre pide su yapa, ¿no? Ya, entonces, aquí, esto, cuti chikur, eso es Henry Central, sureño. No, es en el Ancashino, pero del callejón Conchucos, perdón, de callejón de Guay. Listo, entonces. Entonces, tenemos, estos son nuestros candidatos. Kutipasca, Kuticuticaj, Kutichikur y Kutipaj. Ahí. ¿Cuál creen que reflejaría más a la moda, a ese valor que se repite o que es más frecuente dentro de nuestros datos? Compañeros, creo yo que por el consenso al que hemos llegado con Cuti, podría ser pues el Cutipashka, que se repite, o el Cuticuticaj. El Cutipaspa y el Cuticuticaj. ¿Alguien más está de acuerdo? Cutipaspa. Cutipaspa. Entonces, parece que el candidato
Bueno, no sé si podemos decir ganador o más convincente de para moda es el Cuticaj. Listo. Y si le pondríamos el kutishra, es como decir el que se repite. Kutishka. Kutishra, el que se repite. O que se repite. Kutishka. No sé por qué, pero lo asocio más con algo que vas y vuelves, o algo va y vuelve, ¿no? Es claro, parecido también, ¿no? Pero está ese prefijo kuti, ¿no? Se repite en todas las propuestas aquí. Creo que el Cutipa es, no sé, y yo lo entiendo como para que vuelva. O el kutipanga. Ya. Kutipanja, va a repetir, ¿no? Algo que es, va a repetir. Kutipangan sí es más como más que más además se puede entender el que se repite. Ya. Ahora, Cutipa incluso está en el diccionario. Cutipa inclusive está en el diccionario, ¿no? En quechua. Cutipa sería repetir, ¿no? Repetir. Sí. Ya. Entonces, hasta ahora teníamos más o menos sería, ¿no? El cuticaj y otro era el cuticuti. Pero son muy parecidos, no sé. No sé, el cuticaj, no sé, tal vez engloba aquello que se repite, o sea, hablando en general, ¿no? No especifica, ¿no? Sino que generaliza más bien, ¿no? Algo que se repite, ¿no? Tal vez ese kaj como que le da ese sentido de que se refiere a algo general, cualquier cosa, ¿no? Entonces, tenemos el kutipa ahí, que es repetir. Entonces, ¿está bien para ustedes quedarnos tal vez con el kutikaj? Para pasar al último término, que sería la media. Bueno. De cualquier forma, tenemos buenas opciones ahí. Creo que cualquiera, no sé si cualquiera, pero gran parte de esas opciones podrían ser usadas tranquilamente. Entonces, pasemos al último término, que es la media. ¿Alguien ya había puesto aquí? Voy a buscarlo. Puyan. Puyan. Yo Puyan. propuse Puyan porque para sacar la media, nosotros, por ejemplo, si es media aritmética de dos números, pues lo sumas y lo divides entre dos. Lo divides exactamente en la mitad. Y yo he escuchado mucho el término de Puyan, por ejemplo, para que le sirvan hasta la mitad. Puyan yata, hasta la mitad. Siento que es más, que Puyan daría mucho con media porque es un poco, lo siento exacto, siento que es como hasta la mitad exacto. Y el Chopi, pues me parece muy bien para mediana. No sé, tal vez tengan otras propuestas en el quechua sureño, tal vez que podría funcionar como préstamo para el quechua ancashino. ¿Alguna opinión sobre Puyan? Lo del Puyan, yo sí estoy de acuerdo porque siempre que se usa esa palabra, refiere a un proceso de lo que sea. Ya. Puyan. Creo que es la única propuesta hasta ahora. Puyan. Aquí Hilda se refiere al anterior término como kutipajkuna, el que vuelve y retorna. Vamos a considerar también esa aquí. Entonces, tenemos solo una opción en medio. La verdad, palabras relacionadas, a ver,
que me suenan para media sería Chaupin ya, pero que hayamos considerado mediana, yo creo que es correcto. Chaupin. Kushkan. No puede ser Kushkan. Hasta el medio. Kushkan. Podría ser una opción Kushkan. Aunque Kushkan también puede ser acompañado, ¿no? Pero recuerdo que una vez que mi mamá decía Kushkan Kamaya Ring, o sea, corre hasta la mitad. Pero no sé si es una buena opción para atribuirlo como una posible traducción a la media. Hola. Creo que concluimos aquí, ¿verdad? Ya nos hemos pasado demasiado de la hora. Hola, ¿alguien todavía está? Sí, te escuchamos. Sí, estamos aquí. Sí, estamos. Sí, creo que ya. El hambre, el hambre. El hambre ya, el café, ya no hay ni café ya aquí. Entonces, lo único que quería decir es agradecerles infinitamente por esta experiencia y por esta oportunidad de compartir conocimiento quechua con ustedes, palabras nuevas para mí y bueno, espero que de alguna forma les haya servido estos conceptos, bueno, que son tal vez elementales, ¿no? Dentro de la formación estudiantil y obviamente esto de la estadística está dentro de cualquier trabajo científico, ¿no? Porque hemos tratado lo elemental y yo personalmente estoy muy agradecido por cada uno de ustedes, por sus aportes. Creo que hemos subestimado al quechua, ¿no? Habíamos hecho un plan para 3 horas, pero ¿qué hora es? Y solo hemos hecho 2 etapas, entonces, nada, lo único que puedo decir, muchas gracias por su paciencia y por compartir su conocimiento y experiencia también. No sé si Sandra puede acortar algo de eso. Sí, gracias a todos, a los que resistieron hasta el último. Sí, inicialmente, como habíamos propuesto, les habíamos pasado la información, iba a ser para 3 horas, pero siempre las discusiones se extienden más y hay tantísimos aportes como el caso de ustedes, así que muchísimas gracias por todo su apoyo. Y bueno, les invitamos a continuar con los siguientes talleres, ¿no? Y muchas gracias de nuevo a todos. Otra cosa que quería contar, solo algo pequeñito, todo este conocimiento que nos han compartido, obviamente se va a pasar al glosario y en lo posible nosotros vamos a intentar, considerando esos términos que nos han facilitado, hacer los conceptos que les hemos presentado, pero en base a estos términos que nos han brindado. Entonces, por mi parte sería eso. Agradecerle también a Kate por organizar todo esto y sin duda es algo, hay un sentimiento de identidad, ¿no? Entonces, que muchas veces te pasa por ahí, pero que enriquece el alma sobre todo, ¿no? Entonces, Kate, tal vez quiera decir unas últimas palabras al respecto. Primeramente, gracias Manuel y Sandra. El taller está muy interesante y es así como debemos trabajar juntos, no solamente para esto de ciencia en quechua, sino para muchas otras actividades, ¿no? Donde necesitamos expertos de distintas áreas y tenemos que llegar a un acuerdo y trabajar juntos. Muchas gracias a todos ustedes, de que siempre se están conectando, aportando. Y nos vemos mañana para el taller de Derecho, donde se va a trabajar sobre la violencia y se van a sacar algunos conceptos legales, penales. Tupanachiscama. Chao, chao. Un gran abrazo. Gracias. Gracias. Egoya. Alila, calle. Paqarincama. Por favor, pásenos el Excel, por favor, le agradezco.
Ah, razón, pa. Gracias, Pajarincama, Topanachicama. Pananchis kama, vaya que. Pananchis kama. Pajarincama.